Bueno, señores, estamos ya al aire, en vivo, en esta experiencia única que estamos viviendo, hay que saber aprovecharla. En esto que es... Estamos a la vuelta. En Lovestream, este canal, que es una experiencia increíblemente innovadora de un canal de streaming en un shopping como el Abasto. La verdad que es una apuesta muy importante de 4D, de toda la gente de la productora que ha decidido montar esto ya desde hace más de un año que está con esta idea. Nosotros no estamos debutando en nada más que en nuestro programa, porque el canal ya viene dando vueltas desde hace una semana, pero nuestro programa empieza hoy, así que hoy le estamos dando la bienvenida y esperemos que nos acompañen, obviamente en esta experiencia nosotros también. En un día muy particular, porque la verdad es que habíamos diagramado un programa completamente distinto. Las circunstancias de la muerte del Papa Francisco nos llevan a tener que reprogramar todo, pero de eso se trata también, tener dinámica, flexibilidad y músculo periodístico como para saber cambiar a tiempo de los temas. Ernesto Adida me va a acompañar. Gracias por lo de... me encantó acompañar. Es una gran definición. Sí, porque... Claro. Te voy a hacer compañía y te voy a acompañar. Y vas a acompañar, exactamente. ¿Y todos los días vas a venir y te vas a borrar algunos días? No, vengo todos los días. Aparte acá estamos en un lugar de techos altos. ¿Viste que dicen que los matrimonios que tienen techos altos duran mucho? No sabía eso. Dicen que si vos vivís en un lugar con una mujer con techos bajitos te separás. No te puedo creer. Eso dicen los psicólogos. Anda mentira para cobrarte una sesión más. Pero yo te voy a decir una cosa. Ahí te embromé porque a mí todos los techos me quedan altos. Estoy seguro que me diría bien en cualquier lugar. Claro. Pero bueno, Ernesto va a estar con nosotros, obviamente, parte del equipo fundamental. Y Lucas Capano también va a estar con nosotros todos los días, que va a estar abordando. En realidad, vas a ver, tu tema es el deporte, pero tu tema es todos los temas. Porque acá vamos a hablar de todos los temas. Lucas, gracias por sumarte. No, un placer para mí estar acá. Y sí, por supuesto. Aportarle, cuando me convocan me decía, hay que aportarle juventud. Epa. Chao. No, respeto igual, con el máximo respeto. No, está muy... Bueno, te digo, vos derrochás, así que juventud. Así me sentí mal cuando me dijeron. No, porque es muy joven, Lucas. Claro, sí, mis hijos son más grandes que Lucas. Con lo cual yo soy mucho más grande. No digas edades, porque ya dijiste afuera del aire, le dijiste. Arrancamos no la mal, digas, claro, cero. Mal. Y después, ahora, para empezar, tenemos dos invitados, dos amigos, dos de lujo. Uno es Julio Bazán, nuestro amigo y colega histórico de Canal 3 y TN. Julio, gracias por venir. No, es un placer, Fernando. Gracias. Yo la verdad que para mí tenerte de invitado en un programa mío es una cosa rarísima, porque obviamente esto no se da. Julio es una eminencia dentro del periodismo argentino, y después ya vamos a ver por qué está hoy particularmente invitado, pero gracias por venir, Julio. Dale. En serio. Y Gabriel Barbagallo también está con nosotros invitado, otro amigo que tiene un solo defecto, pero lo vamos a obviar, que son sus colores futbolísticos. Mira. Es hincha de Independiente. Lo dijiste vos. Que hagas un montón de Racing. Yo soy de Racing, vos sos de Racing. Yo soy de Racing, claro. ¿Quién más? ¿Vos sos de Racing? No, yo soy de Boca. River. Vos sos de Boca. Bueno, Boca, River, mayoría Ya te de ganamos, Racing. ganamos. Sí. Me encantó que ya un hincha de Racing nombró a Independiente, que el técnico de ustedes no lo hace. No, sí, ya también. Bueno, a mí lo único acá me hace un poquito de ruido el color, algunos de los colores de acá, pero no importa. ¿Usás cosas rojas? Está muy fuerte. No uso nada rojo. Mira. No, realmente, pero porque no me gusta además. Así le fue. No. Pintémoslo un poquito más y decimos. No vas a encontrar, es muy difícil, no vas a encontrar una foto mía desde nunca con algo de ropa roja. No, en serio. Ya voy a buscar. Quedó raro, ¿no? La voy a buscar. Mirá que yo sé dónde te mueves vos. Trabajo para el hogar. Señores, hoy amanecimos con una noticia que nos impactó a todos, que fue la muerte del Papa Francisco. Ahora yo quiero que me cuente un poco cada uno dónde estaba y cómo la recibió. Y después vamos a contar también dónde estaba y cómo recibió cada uno la noticia cuando el Papa es nombrado Papa o es anunciado como Papa. El último en esa ronda de contar dónde estaba va a ser Julio, que tiene su relato muy particular. Pero a mí me pasó hoy a la mañana, y ahora los empiezo a escuchar a ustedes, me pasó hoy a la mañana algo muy increíble, que fue ni siquiera levantarme de la cama, ya en la cama, que me den la noticia, que me la dio mi mujer, porque fue la primera que se despertó, leyó en redes que se había muerto el Papa y me despierta diciéndome se murió el Papa.
Yo en ese momento no sabía si estaba soñando o no estaba soñando. ¿Viste cómo estás despertando recién? Bueno, se había muerto el Papa, ahí empezó toda una dinámica de qué barbaridad, que esto y lo otro. Empezamos rápidamente con los mensajes con el equipo de producción a cambiar el programa. Yo me estaba yendo a la radio. Bueno, ahora lo loco fue que yo me levanté de la cama con la noticia que el Papa se había muerto. Voy a la puerta a buscar los diarios, todavía me dejan los diarios de papel, a mí además también. Voy a la puerta a buscar los diarios. Y está el Papa, y cuando se cerra, en la tapa estaba el Papa y la noticia era la misa que había dado el día anterior. Estaba en todas las portadas de papel, estaba el Papa que había vuelto a su función. A la actividad pública. Ahora vos mirá qué loco, lo viejo, ahí te das cuenta lo viejo que queda un diario de papel, pero con una noticia tan impactante como que el que veías en tapa te acababan de decir que se había muerto. Por supuesto son de esas cosas que te quedan grabadas, ¿no? Fuerte, en el lugar, el momento en el cual recibiste. Todos nos acordamos lo que estábamos haciendo cuando cayeron las torres, lo que estábamos haciendo cuando murió Maradona, con esas noticias impactantes a nivel mundial y bueno, sobre todo para nosotros, siempre se recuerdan. ¿Dónde estabas, Ernesto? Hoy cuando recibiste la noticia. Yo estaba en mi casa y lo primero que sentí, creo que lo sintieron muchos argentinos también, es algo parecido a la orfandad. ¿Viste cuando se te muere un familiar? Vos sabés que tenés un familiar que está enfermo, un tío, una tía, un tío abuelo que está enfermo, que vos sabés que en algún momento se va a morir. Pero, y que lo primero que te lo dicen es algo como, sabés qué va a pasar, te duele, pero te sentís un poquito huérfano. Y a mí me parece que, después lo vamos a hablar, pero me parece que la virtud del Papa Francisco es que nos daba a todos cierta sensación de paternidad. Y yo tengo para mí algo que me conmueve particularmente. El Papa Francisco logró algo que muy pocos papas logran en la historia. Transformó ateos en agnósticos y agnósticos en creyentes. O sea, subió un peldaño en la escala. ¿Entendés? Un tipo que vos nunca en su vida, podés pensar, un tipo, un marxista, duro, ateo, que te dice que cree en la lucha de clases y vos hablas con él y te decís, ¿qué opinas del Papa? Y me cae bien. Y hasta me hace pensar algunas cosas. Y creo que eso es el legado del Papa, más allá de todos los legados que podemos hablar, después, a mí que me gusta la economía. Pero no te me vayas. Dale. ¿Dónde estabas? Estaba en mi cama, con mi mujer al lado, mi mujer me levanta y me dice, se murió el Papa. O sea, tuviste... Me quedé calladito. Lo mismo que yo. Me quedé calladito, tipo, ¿viste? Cuando estás callado, ya te digo, cuando te dicen, se murió el tío Roberto, que vos sabías que estaba enfermo. Sí. Bueno, sentí la misma situación como de orfandad, de alguien conocido, querido, que se muere. ¿Lucas? 5:30 de la mañana me levanto, tenía que llevar a mis papás que se iban de viaje a Ezeiza. Y tengo varios grupos de periodistas, y lo primero que siempre uno hace, yo duermo con el celular al lado, agarro, veo y digo, bueno, se murió el Papa, no les dije nada a mis viejos, porque ellos, viste, son creyentes y lo seguían. Cuando me subo al auto, que prendemos la radio, le digo, se murió el Papa, y por primera vez yo soy de siempre estar en el auto con música. Sí. Esta vez elegí escuchar la radio e ir, las repercusiones del presidente, Nación, que también mandó su mensaje, y a partir de ahí fue estar pendiente todo el día, sí, a lo que había sucedido. ¿Gaby? Sí, bueno, la primera conclusión es que los tres que estamos casados nos despertamos después que nuestras esposas. Me acabo de dar cuenta. Tal cual. Las esposas se despiertan antes que nosotros. Cuando él dijo tengo el teléfono me di cuenta, vos estás soltero. Yo estoy soltero. Claro, estoy soltero. me di cuenta Sí. Está bien. No, pero lo que voy a decir, yo hago algo que médicamente está mal, que es dormir con el teléfono en la mesita de luz. Sí. Y esto está mal y algún día lo vamos a explicar por qué. Sí. Y lo primero que uno hace cuando se despierta, a los que nos gusta el tema de la comunicación, es agarrar el teléfono y mirar lo que... Y aparece un mensaje de mi hija que vive en Italia, y ella me avisa que había muerto el Papa. Que ya se sabía acá. Sí. Pero yo como lo primero que hice fue mirar... Te enteraste por ese mensaje. Y si bien médicamente veníamos siguiendo el tema del Papa, y sabíamos, como dice Ernesto, que era casi... familiar. Inexorable. Sí. La sensación de tristeza te invade. Vos sabés que yo creo que sorprendió más por lo siguiente. Si nos hubiesen comunicado que el Papa murió en el transcurso de su última internación, por ahí no nos hubiese sorprendido tanto. Pero nos sorprendió y nos impactó porque había salido, reinició su actividad pública, después de casi estar muerto en 2 oportunidades, después lo vas a contar vos, Gaby, y de repente nos comunican de la muerte. Entonces, ese es el impacto, me parece a mí. Julio, querido, ¿dónde estabas y cómo fue? Yo estaba en Tandil, había ido a cubrir la visita de los turistas, especialmente los que iban por fe religiosa. Hay un Monte Calvario ahí con una cruz de 22 metros. ¿Vos llegaste de Tandil recién? Recién, Mirá, recién, hace 2 horas. Y
eran las 5:14 y suena el teléfono, que también lo tengo en la mesita de luz, y me dicen, ¿quién es? Hola, Julio, del canal, ¿te desperté? Sí, claro. Sí, me despertaste. Claro. Me dijo, murió el Papa. Y yo sentí tristeza. Y ese sentimiento de orfandad, coincido. Y enseguida me pusieron al aire para que contara, porque yo estuve el día en que lo consagraron. Vamos a hacer al revés. Yo dije, después vamos a contar cada uno dónde estuvo. Vamos a empezar por Julio, que cuente dónde Claro. estaba cuando en ese 2003, 13 de marzo, ¿no? 13 de marzo. 2013. El 13 de marzo de ¿Cómo hace fue? 12 años, yo estaba en la Plaza San Pedro, junto a unas 100 o 200.000 personas, las que caben ahí. Llevábamos 5 horas y media con el camarógrafo. Los cardenales llevaban 24 horas encerrados y no salía el Papa, y todas las vistas clavadas en la chimenea por la que tiene que salir la fumata. Claro. Y es fumata negra mientras se queman las boletas de las votaciones fallidas. Le agregan un compuesto químico para que no quede duda, el humo es negro, negro, negro. De repente hacía frío, las 7 de la tarde, hacía frío, por suerte no llovía. De repente se puso una gaviota en la chimenea, una gaviota blanca en la chimenea. Y yo pienso en San Francisco de Asís, el pobrecito de Asís, el que le predicaba amor a los pájaros, y a los animales y a los pájaros. Inmediatamente pienso también en toda la historia de los papas, ninguno tuvo el nombre Francisco, ninguno adoptó el nombre Francisco. Y seguimos esperando, hasta que sale la fumata blanca. Una algarabía, unas exclamaciones La quinta en esa votación plaza. fue, ¿no? La quinta votación de ese día. Desde 24 horas estaban encerrados y no salía. No había fumata blanca. No había fumata blanca. Y tardó todavía una hora en salir el nuevo Papa por la ventana. Y yo estaba seguro de una sola cosa, de que no podía ser Bergoglio. Porque Bergoglio había estado a punto de ser consagrado Papa en la votación anterior. Claro. Él llevaba la delantera en cuanto a cantidad de votos, pero el que después fue Benedicto también tenía muchos votos y se trabó. Y entonces Bergoglio, dando un paso al costado, dijo que sea Benedicto. Para esta, él se había convertido en un gran elector, en un influyente, pero no en candidato. Yo seguía, por supuesto, las publicaciones de los vaticanistas más importantes que tenían primero 10 candidatos, iba achicando. Ese día a la mañana quedaron 4 candidatos. Por supuesto, el italiano, un brasileño que era favorito, un norteamericano y un africano, pero no Bergoglio. Y entonces aparece el relator, el cardenal Torán, que da la fórmula, por supuesto, protocolar en latín, pero había tenido una CB, entonces hablaba con dificultad. Y a mí también se me dificultaba entenderlo. Así que cuando dijo Georgium Marium, me lo comí. Ah, él había tenido una CB, por eso la dificultad de Sí. su habla. Ah, ok. Y dijo Georgium Marium, y yo me lo perdí, pero después dijo Santi Espíritu Santo Bergoglio. Cuando dijo Bergoglio, me explotaba el corazón. No, vos es que, a ver, esa imagen tuya dio vuelta al mundo. No solo dio vuelta al mundo, es el día de hoy que es impactante cómo vos, porque vos lo hiciste, déjame que te cuente cómo lo vivimos, lo que lo vimos. Era con vos relatando, la cámara estaba como un poco arriba, ¿no? No, Porque estaba con donde tenía que estar, con el Papa. con el claro, exactamente. Estaba con el Papa. Y vos te mirás a cámara y decís, Bergoglio, casi entre emocionado a punto de decís, Papa argentino. Claro. La verdad que esa imagen es increíble. Es una sorpresa porque el camarógrafo baja de Bergoglio, que es el protagonista, a mí que soy el cronista, y a mí se me había cerrado la garganta y el camarógrafo dice, dale. Y ahí yo digo, Bergoglio, me iba convenciendo. Claro. Hay Papa argentino, después agarro velocidad y se va a llamar Francisco, hay emoción, hay júbilo. Yo me había rodeado de argentinos, laicos y algunas religiosas. Así que en ese momento, cuando yo dije, confirmé, porque ellos tampoco habían entendido que era Bergoglio, que todavía no había salido. Entonces empezaron a gritar, a saltar. Hubo ahí una progresión de sentimientos, que yo digo que los tuve yo ahí, fui la cara de la estupefacción de toda la Argentina. Porque si yo les pregunto a ustedes si se sorprendieron, y todo el mundo se sorprendió de que había un Papa argentino.
La progresión para mí fue sorpresa, Sí. alegría y después orgullo. Un papa argentino. Vos sabés que sigo yo contando dónde estaba. Ahora te seguimos escuchando, Julio. Yo terminaba estábamos todos con el tema de siguiendo el tema de cuándo iba a haber fumata blanca. Viste que estábamos todos viendo a ver cuándo iba a haber fumata blanca y no, que otra vez negra. Que bueno, yo estaba terminando una reunión en un café, me tenía que ir a otra reunión. No sabía si tomarme el taxi, porque no me lo quería perder, lo venía siguiendo. Y de repente tenía que ir a la otra, me subo al taxi, estoy yendo en el taxi, aparece el anuncio. Entonces lo venía escuchando yo, el taxista venía colgado con cualquier otra cosa. Y le digo, uy, hay fumata blanca, qué sé yo, lo van a anunciar, que esto, qué sé yo. Y cuando le digo al taxista, es Bergoglio. También me pasó un poco lo mismo, al principio no entendí. Me quedó el Bergoglio. Me dice, nah, dejate de hinchar. Se da vuelta el taxista, casi chocamos. Le digo, sí, no me creía. Y bueno, ahí puse volumen porque venía escuchándolo yo. Pero la verdad que fue de sorpresa, absoluta sorpresa. Porque como decís vos, de hecho, lo relatan muchos. Bueno, Joaquín Morales Solá fue uno de los últimos colegas que tuvo una charla con él viajando como cardenal, como un Bergoglio, como cardenal. Y cuenta que Bergoglio en ese momento le dijo, no hay ninguna chance que yo sea. Lo mío era en el anterior. No fue, yo ahora no hay ninguna chance. Y de hecho él viajó pensando que no había ninguna chance. Él viajó, yo lo encontré en el aeropuerto de Fiumicino a la madrugada, desierto, el aeropuerto. Él agarró su valijita con su bretón negro y su valijita solo, y en la valija tenía el pasaje de regreso. En la valija él tenía el pasaje de regreso. Y bueno, lo vi ahí, la próxima vez que lo vi, allá arriba, vestido de blanco, la máxima dignidad espiritual de la tierra, una cosa extraordinaria. Pero las emociones no terminaron ahí, porque nosotros, los periodistas argentinos, yo particularmente, pudimos comprobar cómo ese hombre enamoró inmediatamente a todo el mundo. Claro. Esa noche los periodistas no dormimos, los argentinos, porque todos los periodistas de todo el mundo se averiguaron nuestro teléfono y nos llamaban constantemente uno atrás de otro. ¿Es cierto que viajaba en subte? Es cierto que viajaba en subte. Eso se propagó enseguida. Él había ido a pagar su hotel caminando como un ciudadano más, y entonces conocían esos detalles, que él no quiso la estola ni los escarpines rojos. Salió con los mocasines. Con los mocasines, no los quiso por ostentoso. Todo eso se supo, y la gente se hizo una figura de él le entró en el corazón a toda la gente. Al día siguiente venía mucha gente, miles de personas ahí, llena la plaza y toda la avenida. Venía una mujer corriendo y yo la detuve, le digo, caminando rápido, casi corriendo. Y le digo, señora, ¿dónde va con tanta prisa? Me dice, mire, yo hace 5 años que no voy a la iglesia, pero con este papa tan humilde, tan sencillo, yo quise volver a la iglesia, voy a confesarme, voy a comulgar. Ese fenómeno produjo en toda la... Es lo que comentabas vos, Ernesto, en toda la historia. Sí, ¿no? sí, yo lo noté. Pará, tengo una pregunta. Vos no serás periodista, ¿no? Porque lo relatás tan bien, ¿no? ¿Viste que te dan ganas de hacerlo? Podría hacerlo. Es que si te vos digo, te veo futuro ahí. Claro. Si vos me preguntás dónde estaba yo, por ejemplo, yo te contesto, digo, estaba viéndolo a él. Entonces y lo increíble es que en la redacción, yo estaba en una redacción, un diario, lo digo, el diario BAE, que es un diario económico. Entonces, ese mes era un mes muy complicado, ustedes no sé si se acuerdan, marzo de 2013. Porque el dólar estaba saltando mucho, había pasado de 5 a 7. No, ¿en serio? ¿En Argentina? No. Bueno, mirá. Pará, pero de 5 a 7. De 5 a 7. Me estoy acordando ahora, digo, de 5 a 7. Entonces, todo, yo que hacía finanzas. Comprá. Claro, estábamos todos, viste, che, qué sé yo, bla, bla, bla. Y recuerdo ese día, cuando vos decís eso, se paró la redacción. Sí. Viste que hay momentos que se paran las redacciones, vos lo sabés bien. Sí, claro. No. Bueno, se paró literalmente, todos estábamos viendo, pero viste. Vos cuando los que trabajaban en gráfica lo saben, como tenés que cerrar el diario, porque si no lo enterrás y todos te insultan, ves, digamos, de costadito muchas veces lo que está pasando. Bueno, el diario se paró. Lo recuerdo muy bien eso, lo recuerdo, digamos, el diario se paró literalmente. Todos paramos de escribir, nos paramos todos, empezamos a ver la transmisión y ocurrió algo que es lo que yo te digo. Después de esos meses, primero ocurrió algo que vos lo sabés mucho mejor que yo y vamos a hablarlo largo y tendido si vos querés, que es el cambio que tuvo el gobierno del kirchnerismo en 2 horas. Que en 2 horas hizo. Yo laburaba en un diario que estaba cerca del kirchnerismo y el Bergoglio no fueron 2 horas, fueron 25 minutos. Claro, más o menos. 2 horas me llegó a mí. Yo creo que ahí fue 15 minutos. Sí. Pero digamos, en 2 horas, digamos, la línea política era muy fuerte antipapa. A mí me resultaba muy molesto porque yo soy un hombre creyente, entonces
decía, che, lo están ensuciando por una cuestión política, nada más, al Papa, y pasó de ser, digamos, el Papa una persona incómoda a ser todos a seguirlo al Papa. Bueno, ahora pasó de ser el maligno en la tierra a claro, ser es lo mismo. Exactamente al ¿Sabés revés. qué es? Es lo mismo, lo tengo como calcada la misma situación. Claro, porque Cristina le bajó el precio a la consagración de Bergoglio, pero inmediatamente cuando vio la reacción, pegó una vuelta en el aire, acomodaticia, y se apareció allá, le regaló un mate y le explicaba a Bergoglio cómo se tomaba mate. Le decía, mira, hay que poner la bombilla así. No, eso fue A Bergoglio, tremendo. ¿cómo tomaba mate? Que se iba a tomar mate a la Villa 31 con los A la pobres. cárcel. Claro. A la cárcel, sí. Así que... Pero ahí, Julio, ¿sabes qué? Influyó mucho la línea católica del peronismo en decirle a Cristina, ya da vuelta el tema porque te vas a equivocar. Moreno, Tayana. Tiene nombre y apellido, te lo decía, te lo digo, para mí, Eduardo Valdés. Eduardo Valdés, sí. Claro, Que son personas muy creyentes, vienen de una familia muy creyente, y yo les he dicho, che, no, paren, esto es una locura, es un papa, pasa una vez cada 2000 años. Pero ella tuvo el reflejo político de escuchar rápido. Sí. Pero también estaba la infamia de Berbisky, que dijo que había entregado curas. Eso lo desmintió inmediatamente allá en Roma. Al día siguiente, Pérez Esquivel, con el prestigio internacional que tiene, convocó una conferencia de prensa. Había por lo menos 200 periodistas en todo el mundo. Y dijo, es mentira. Él no solamente no los entregó, sino que los cuidó a los curas. Pero eso lo desactivó. Fueron al principio... Vos sabés que, Julio, eso, perdóname, esa infamia a Bergoglio de decir que había sido colaboracionista de la dictadura, dicen los pasillos de la política que fue una operación montada desde el kirchnerismo y por eso él tenía, montado a un político que es el único que nunca recibió en el Vaticano. Sí. Porque él... ¿Que empieza con S y con M? Exacto, Sergio Massa. Bueno, ahí está. Sí. Él consideraba que Néstor Kirchner y Sergio Massa habían sido los artífices de todo ese tipo, no sé si exactamente con esa operación, pero habían montado toda una operación para tratar de desbancarlo en la Catedral Metropolitana, en el Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso nunca se lo perdonó al kirchnerismo, después Cristina acomodó las cosas, y nunca se lo perdonó a Sergio Massa, que era el jefe de gabinete. En ese momento. Entre los presidentes que fueron a verlo, inmediatamente fue Dilma Rousseff, que era presidenta de Brasil. Y cuando salió de verlo, éramos muchos periodistas, y yo quedé último para preguntar. Y haciendo alusión a la rivalidad histórica de Argentina y Brasil, le digo, Dilma, ¿qué piensan ustedes, los brasileños, del hecho de que hay un papa argentino? Porque el cardenal de ustedes era favorito, pero otra vez le ganó Argentina a Brasil. Hay un papa argentino. Y yo digo, la dejé sin palabras, la maté. Claro. Bueno, me mira y me dice, sí, el papa es argentino, mas Dios es brasileño. Me dejó Te puso nombrado. esa mujer una simpatía, un carisma. Bueno, pero vos mirá lo que decías. Dilma Rousseff es una mujer que históricamente estuvo presa, fue torturada, y era una mujer que estaba muy cerca de las ideas, si vos querés, más anticlericales del mundo, que son las ideas que en esa época, en los 70, se defendían en muchas organizaciones de izquierda. Lo que logró el Papa Francisco es que hoy Lula, que también es un hombre de Partidos Trabajadores, haga un tuit mucho más extenso, hablando de digamos, la misión pastoral del Papa, que nuestro presidente. Que uno podría pensar... Hasta ideológicamente uno dice, bueno, mirá, ideológicamente sería previsible que aquellos que son más cercanos a las ideas liberales tengan más apoyo al Papa. Pero fue todo lo contrario, pasó algo por eso digo, este Papa es un Papa que cambió el mundo. Porque es un Papa que hace que personas que vos nunca en tu vida podías pensar que podían hablar bien de Mateo 25, digamos, de la iglesia, de la doctrina social de la iglesia, te hablan. Bueno, nadie puede pensar que el Partido Comunista te iba a decir, che, qué buen papa este. Y pasa. Y pasa, sí. Entonces digo, eso es lo que me parece. El Partido Comunista también cambió mucho, ¿no? Claro, pero digo, te dije el Partido Comunista. ¿Qué es ser hoy comunista? No, bueno, pero está bien, pero te digo, el Partido Comunista no, digo tipos que abiertamente trotskistas. Sí, claro. Pibes que eran trotskistas. Ateos completamente. Ateos completamente, que ahora te dicen, bueno, no sé, ahora dudo un poco. Acordemos, y creo que ese es el gran. Acordemos, Fernando, que el obispo Bergoglio era muy molesto para el poder siempre. Era un tábano. Sí, claro. Era un tábano. Entonces molestaba al que estaba gobernando, sea quien sea. Lucas, ¿te diste cuenta que te
quedás afuera nada más que por una cuestión de edad. No, de hecho No quería... es que de mala onda nosotros, pero... No, ¿Qué no. tenías? ¿10 años vos? 11 años, yo iba a un colegio católico, el Emaús, ahí sí. en Palomar, y volviendo a casa, después de ir a la escuela, me enteré obviamente por la televisión y bueno, después todo lo que genera también en un colegio, ¿no? Católico, que el Papa sea argentino. Colegio religioso, claro. Claro, y demás. Pero me quedaba una cosa que estaban hablando, A ver. el tema de volver a la religión. ¿Y saben a quién le pasó eso? A Diego Armando Maradona. Claro. Él en una charla con Guillermo Moreno, en una cena, textualmente dijo que Bergoglio le ganó el corazón, que él estaba enojado con Dios, pero volvió por todo lo que le generó Francisco. Así que creo que si le pasó a él, le habrá pasado a mucha gente. Y casualmente, lo que yo veo es que lo que sucedió con la muerte de Maradona y con la muerte de Francisco es muy similar. Creo que todos nos vamos a acordar qué estamos haciendo hoy, qué estamos haciendo el 25 de noviembre del 2020 y bueno, la verdad que quizá las dos personas junto a Messi más importantes los argentinos más importantes de la historia. Vos sabés que está bien lo que decís respecto de Maradona, que digamos, y que si le pasó a Maradona le ha pasado a muchos, es un poco lo que planteaba Ernesto antes, que digamos, la aparición pública de la figura de Bergoglio a Papa, ¿no? Y hacerse universal esa figura, hizo que se subiera un peldaño, ¿no? En la creencia, digamos, en el que no creía nada, creía un poquito, el que creía un poquito, el que se había alejado vuelve, y un poco esto de Maradona. Ahora, yo creo que, digamos, ejemplos como el de Maradona irradian a su vez también, ¿no? No solo que el Papa te mueve, sino que vos ves que después una figura como la de Maradona vive lo que vive por la aparición de Bergoglio y también se mueve, ¿no? Pero me parece que ahí hay algo que también logró Bergoglio, porque en el fondo estamos hablando de un puente. Bergoglio logró hacer puentes entre ideas que aparentemente a primera vista vos eran contrapuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Te quiero decir, si vos me decís hoy que pueden compartir en un mismo lugar, te voy a dar un ejemplo claro, ¿no? Guillermo Moreno y Juan Grabois, ¿pueden estar juntos en un mismo lugar en el funeral del Papa? ¿Pueden estar? Claro. Sí, yo creo que sí. Tranquilamente. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Vos vas a tener a Dilma Rousseff y a Bolsonaro. ¿Podrían ir juntos? Sí. Yo creo que sí. Hoy se hacía una ¿Me entendés a lo que no, sí, Fernando? Sí, claramente. que eso es lo que lo convierte a él en un líder mundial. Esto es lo que, porque lo que estamos hoy despidiendo es yo creo el líder mundial más importante. Si vos querés poner a Putin en un lado y a Donald Trump en otro, yo lo pongo al tercero, al Papa Francisco. Creo que hoy estamos despidiendo eso. Sí, a ver, yo ahí te diría que hay diferencias de liderazgos, ¿no? Sí, claro. ¿Desde dónde liderazgo? Sí, claro, pero vos no, sos pero te espiritual, entiendo lo que decís. Por el peso que tiene, Sí. Es un hombre, digamos, vos, pienso, viste, pensás en China, Xi Jinping. Bueno, el Estado chino quiere ciertas cosas, la economía china quiere ciertas cosas. Ves a Trump, el otro enemigo, digamos, son enemigos mutuos. Trump quiere ciertas cosas. El que estaba en el medio diciendo, no, che, esto es mucho, muchachos, y esto es mucho, para los dos lados el Papa. Bueno, de hecho, ahí el Papa, incluso enfrentándose a la decisión de Trump del muro, de levantar, dijo, yo quiero un mundo donde no haya muros, sino que lo que haya sean puentes. Claro. Entonces, siendo crítico exactamente... Bueno, Fernando, una de las últimas acciones de gobierno fue hablar con el vicepresidente de Estados Unidos ayer. Ayer mismo. Bueno, es que la foto de tapa de Pues, diario de es hoy eso, es con Vance. Claro, con Vance, el vicepresidente estadounidense. No sé cómo lo ven esto, pero digo, yo hoy cuando pensaba un poco en el tema este de... Pues abrió de vuelta el debate de por qué no vino a la Argentina, el Papa, que hay ingratitud, siendo argentino no nos visitó a nosotros. Yo tengo mi visión particular de eso, que ahora después la voy a compartir. Pero digo, además de eso, al Papa lo analizamos con la lupa argentina y, si se quiere, la lupa porteña, y lo metimos en la grieta. Entonces, eso no le pasó al mundo. Nosotros vemos que el Papa subió un pedestal con una imagen de austeridad, lo decíamos, sus mocasines en vez de los zapatos esos que el Vaticano les propone a todos los papas. Los gomicuer. Exactamente. Bueno, la famosa anécdota con el canillita, ¿no? Que el canillita de Flores, donde él compraba el diario, que cuando se está yendo a Roma, al Vaticano, como cardenal, le dice, cuando vuelvo te pago la cuenta, qué sé yo. Sí, no hay problema, Jorge. Bueno, se va.
y se queda allá para siempre. Y un buen día el Canillita recibe el llamado telefónico del Papa allá y le dice, che, no te pagué la cuenta, decime cuánto era. Dice, pero vos sos loco, sos el Papa, ¿qué me vas a pagar la cuenta? Bueno, ese tipo de cosas es lo que mostraba un Papa al mundo. Bueno, nosotros también tuvimos ese Papa, pero a su vez tuvimos un Papa que lo embarramos en la política. Mira, yo imagino que hubiera pasado si apenas lo nombraron cuando lo queríamos todo, hubiera hecho como Juan Pablo II, que lo nombraron y enseguida fue a Polonia, a su país, y hubo una apoteosis nacional. ¿Qué hubiera pasado si venía? Yo me imagino un escenario de millones en las calles agitando las banderitas amarillas y blancas y argentinas, pero después sí, lo empujaron o lo empujamos, o los políticos lo empujaron a la grieta. Pero yo coincido con lo que dijiste vos recién, porque el hombre es un pastor, es un líder con influencia política, pero fundamentalmente es un pastor. Él muy comprometido con los pobres. Yo a él lo conocí cuando iba de cuerpo y alma a las villas de emergencia, a las fábricas recuperadas por los obreros, fundidas por los patrones que las tomaban los obreros, preocupados por los pobres, y bueno, desde la catedral, y siempre con esa cara de enojado. Pero después empezaron a mirarlo con los ojos con los que se mira a un político. ¿Él qué hizo el primer día que lo nombraron, al día siguiente, mejor dicho? Fue a rezarle a la Virgen, a agradecerle a la Virgen. Él es muy mariano, y era Semana Santa y venía la ceremonia de lavatorio de pies. ¿Qué pies fue a lavar el Papa? Los de unos presos en una cárcel de Roma. Sí. Porque después hubo un escándalo cuando le mandó un rosario a Milagrosala, otra presa. Pero él ya había lavado los pies de los presos allá. Era esa su Bueno, lo función. que pasa es que ahí me viene bárbaro lo de Milagrosala, porque ahí es cuando digo que lo metimos en una grieta. Él le mandó ese... A mí me hizo mucho ruido cuando se lo mandó, quiero confesar, ¿no? Porque además no solo era que le mandaba un preso, sino qué tipo... A ver, qué es lo que él como pastor no tiene que medir. ¿Qué tipo de imputaciones le hacían estar presa a Milagrosala? Pero está bien, él como pastor no tiene que medir ese tipo de cosas. ¿Le habrá lavado los pies a un asesino? Claro. Allá... Pero perdón, Julio. Pero a mí me hizo ruido. Pero mirá que yo creo que esa fue una de las razones porque el Papa... Pero esas son las miserias nuestras. Claro, eso te iba a decir. El Papa, digamos, cuando vos no ves las cosas como pastor, digo, pastor de la iglesia, el Papa, ahí lo que se está olvidando, que lo olvidamos nosotros, los que pertenecen a la iglesia católica no lo olvidan, supongo. Todos nosotros acá, muchos de nosotros somos católicos. Sí. Supongo que todos. Pero bueno, pero lo que digo es, el Papa nació, digamos, vivió y murió como un jesuita. Que eso también no se está olvidando. El Papa era un jesuita, entonces... En su lógica, la defensa de la iglesia, a él, una iglesia que estaba en muchos problemas, sobre todo por el avance, por ejemplo, en América, del evangelismo. Él pensaba, che, se me estoy quedando sin fieles. Vos fíjate una cosa, el Papa viaja a un montón de países en donde el evangelismo empieza a crecer. No viaja a España. ¿Por qué? En España no hay una gran cantidad de evangelistas. Va a Brasil. Va a Brasil. ¿Y a qué otro lugar? Va a Paraguay. Claro. Va a los lugares, y esta es mi observación, no sé, Julio, vos qué pensás, pero va a los lugares en donde él puede defender a la iglesia en términos de lograr que los fieles no se escapen a otra confesión del cristianismo. Entonces creo que el Papa, más allá de nuestro barro político, que es horrible, y tenés razón vos, que nuestro barro político es asqueroso, y nos perdimos la posibilidad de que el Papa venga acá, eso no hay duda, pero digo, más allá, yo si trato de verlo como un hombre de la iglesia, lo que digo es, che, ¿dónde me necesitan? Me necesitan más en Brasil, claro, que tengo 15-20% de cristianos evangélicos y estoy perdiendo a los cristianos, a los católicos, o me necesitan más en España. Y yo si soy digamos, un dicasterio, estamos los dos, vos sos el obispo Carnota y yo soy el obispo Ernesto, te digo, che, no, vamos a Brasil. Sí. Me parece que ahí es donde tenemos que... Me parece que esa es la discusión. Para ponerlo en términos electorales, ahí es donde tenemos que hacer campaña. Claro, ahí nos falta el voto. Claro, la elección ahora, es ahí. Claro. Yo lo que digo es cierto, y es cierto lo que dice Julio, si hubiese venido al mes, esto hubiese sido... Pero ¿qué quedaba después? Al mes no vino, al segundo mes tampoco, se empezó a agrietar el tema del Papa Francisco, y yo creo que fuimos nosotros los que le impedimos venir. No que él no quiso venir, fuimos nosotros mismos al generar esa grieta que le impedimos venir, porque él se dio cuenta que venir acá era darle alpiste político a alguien, no sé a quién, si al kirchnerismo en un momento, si al macrismo en otro, si... De hecho, creo que tenía ahora en agenda venir en octubre
o por lo menos había una idea de que viniera en octubre, precisamente porque por ahí a lo mejor con este gobierno es lo mismo. Claro, es verdad. lo mismo. Sí, yo no sé qué pensás vos, pero ¿sabes qué pienso yo? Cuando siempre que pienso en el Papa, en la Avenida del Papa de la Argentina, pienso en San Martín. Porque A ver. pienso, ¿y por qué es lo mismo? ¿Cómo lo ligás eso? ¿Y cómo lo ligo? San Martín, ¿por qué no vuelve a la Argentina? Porque sabe que volver a la Argentina en el medio del rosismo era inevitablemente, iba a ser leído para muchos como la que era el apoyo a Rosas. Se iba a meter en una guerra civil. Inevitablemente. El Papa, creo yo, era esa oportunidad. Como dice Julio, era, che, soy Papa, voy y vengo. Digamos que es algo así parecido a lo que hizo Karol Wojtyla, ¿no? A lo que hizo el Papa polaco. Y no dar Juan ninguna Pablo. audiencia. Claro, y no dar ninguna audiencia, voy, vengo, me saco la foto, todo, festejamos como un mundial y me vuelvo, esa es la oportunidad. Y si no, era leído porque, mirá, si hubiera venido con Cristina, apoyo a Cristina. Claro. Si hubiera venido con Macri, apoyo a Macri. Si No, hubiera venido con Alberto, apoyo a Alberto. Y además a quién le dio audiencia y a quién Exacto. no cuando estuvo acá. Por eso te digo lo de ¿no? San Martín, digo por la figura Vos histórica. fíjate, si gana la selección, gana la Copa del Mundo y estamos viendo si fue o no fue a Olivos. Y los tironeados. Claro. Imagínate si venía el Papa, si iba o no iba a un lugar, o le recibía o no recibía. Bueno, pero si nos convertimos en intérpretes de sus sonrisas y de sus enojos, si le sonreía a Cristina y le ponía cara de enojado a Macri, y en esas cosas, en esas nimiedades. Fuimos un poco berreta, Julio, me parece. Y por eso lo ¿No? metimos ahí en la. Pero por supuesto. Lucas, querido, Falta de grandeza. te escucho. Sí, no, creo que estamos marcando dos situaciones que pasan en la sociedad que estamos acostumbrados primero a politizar todo. Es cierto que igual la política atraviesa el día a día constantemente y hay política en el fútbol, en la música, en todo. Y después a criticar todo. Quizá a partir de ahora, que ya no lo tenemos más, vamos a decir, che, la verdad que critiqué esto y está mal, o había que entender en su momento que era el Papa de los ricos, el Papa de los pobres, el Papa de la gente que está en la cárcel, el Papa de la gente que hace las cosas bien, y lo vamos a empezar a comprender recién ahora. ¿Por qué? Porque ya no está, y porque estamos acostumbrados a quizá a extrañar, obviamente, lo que ya no se tiene, pero cuando lo teníamos quizá o buscamos siempre la crítica y demás, cuando quizá había que comprender que ciertas situaciones, que él era el Papa de todos, no de un partido político, no de la gente que está en la cárcel y no de la gente que hace las cosas bien cotidianamente. El tema de la muerte del Papa obviamente nos está consumiendo el programa, pero digamos, nosotros teníamos pensado otro tipo de programa. La noticia hace que nosotros tengamos que reflexionar en esto porque nos está atravesando a todos. O sea que vamos a seguir un poco hablando de este tema. Hay varias aristas todavía desde donde abordarlo. Uno es el tema de salud, Gabriel, que ahora quiero preguntarte. Pero después también vamos a tener algunas otras cosas también, porque además de la muerte del Papa, pasaron cosas de las cuales también tenemos que estar un poco atentos, ¿no? Ahora, tema salud. Primero, Gabriel, como médico además también, nos puede dar alguna palabra científica con muchísima más autoridad de la que podemos hablar nosotros. ¿Qué te pasó? Hoy me sorprendió una cosa. Hoy en radio hablaba con Ignacio Zuleta, que lo vamos a tener también a Ignacio, que es autor del libro El Papa Peronista, un libro exquisito porque está cargado de información respecto de la vida política también de Jorge Bergoglio. Y él hoy contaba algo que me llamó poderosamente la atención. En la década del 70, años 70 y pico, él como sacerdote ya, pide, no me acuerdo, después se lo vamos a preguntar bien, no me acuerdo cómo fue que lo contó, pide un traslado o que lo designen en Japón, porque le interesaba mucho la cultura y no lo dejan por su estado de salud. Porque ya tenía problemas de salud en aquel momento, estoy hablando de la década del 70, estamos en el 2024. 50 ¿no? años atrás. 50 años, con lo cual siempre tuvo problemas de salud o una salud endeble, más allá de tener mucha energía personal, tenía una salud endeble. ¿Qué fue lo que tuvo el Papa? ¿Y de qué termina muriendo, no? Además. Mirá, lo primero que hay que decir que era una persona que había tenido eventos médicos que realmente le generaron algún tipo de complicación. La primera es a los 21 años que tienen que operarlo de una infección pulmonar, no queda claro qué era, si era una bacteria, si fue tuberculosis. En esa época, cuando la infección abarcaba gran parte del pulmón, una de las opciones era quitar esa parte del pulmón que estaba infectado, porque no son los antibióticos que hay ahora en este momento. Entonces, una persona que desde los 21 años le falta el lóbulo superior izquierdo del pulmón, ¿no?
O sea, ya ¿Eso empezamos. ya te condiciona para...? Claro, porque vos tenés... la respiración se maneja por dos grandes conceptos. O sea, vos podés tener una enfermedad que te restringe, enfermedades restrictivas, o sea, tenés menor entrada de aire, o podés tener enfermedades obstructivas, que impide el ingreso del aire. Ok. ¿Se entiende? Sí, Bien. perfecto. El Papa, ahora ya venimos al presente, cuando él suspende su homilía el 9 de febrero, porque empieza a entrecortar su manera de hablar, porque le falta el aire, y más, si su primer diagnóstico es bronquitis, le suma a su restricción crónica un proceso obstructivo. Eso le determina una menor, para que se entienda, una menor capacidad respiratoria. Y eso está provocado por una infección. Ahí es donde después el día 12 lo internan, aproximadamente, no tengo exactamente la fecha, pero creo que el día 12 lo internan en Gemelli, y ahí le detectan una neumonía bilateral polimicrobiana. ¿Qué quiere decir eso? Ya se hace un bloque de una parte del pulmón, de ambos lados del pulmón. Bilaterales porque toma los dos pulmones. Los dos pulmones. Y que le restringe aún más su capacidad respiratoria. Sí. No es uno solo. Uno tiene en menor volumen. Ahí está. Había sido amputado, digamos, un lóbulo del pulmón. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y un pequeño lóbulo accesorio más. Gran parte del lóbulo superior lo operaron a los 21 años. O sea, le funcionaba pero a menor capacidad. Sí, le funcionaba muy bien lo que quedó. Claro, pero hay una parte claro. que se lo habían estirpado. ¿Correcto? Es como si te sacaran una parte del hígado, supongamos una cosa así. Entonces ya tenía una restricción crónica. Además tenía una enfermedad que se llamaban bronquiectasias. Esas son dilataciones del bronquio que hace que se acumule mucha mucosidad. Estamos hablando de una persona de 88 años. No nos olvidemos de eso. Que había tenido ya... Pero él en todo su pontificado tuvo 4 internaciones. La más importante fue los divertículos que hubo que extirparle o amputarle una parte del intestino grueso por los divertículos que tuvo. O sea, él tuvo grandes impactos médicos. Y llega, como dije, a febrero, que ahí empieza su línea descendente, desde el punto de vista médico hablo, su línea descendente clínicamente. Yo te reconozco, y creo que vos lo dijiste, Fernando, todos creíamos que esa internación iba a ser su última actividad, que realmente su salida ya fue en contra de los pronósticos, y su aparición pública este fin de semana ya era realmente fuera de lo esperable en una persona de 88 años, porque a los 88 años, o cuando tenés tantas cosas que se te van sumando, el concepto es el organismo se pone frágil, hay fragilidad orgánica. Y los procesos que tiene el organismo de restauración y reparación son más lentos que los de agresión que está recibiendo, ¿se entiende? Y hay una lucha entre la restauración y la recuperación y la agresión. Claro, no te da tiempo a recuperarte que ya te está viniendo otro achaque. Exactamente. Perdón, Julio, ya te dejo. Te hace más vulnerable. Esas son las dos palabras, fragilidad y vulnerabilidad. Perdón. No, una pregunta, doctor. ¿Fue una imprudencia que él apareciera el domingo de Pascua? Yo creo que fue un deseo de él. Y nunca un deseo del paciente es una imprudencia. Porque yo tengo una interpretación de eso. El Papa tenía muchos enemigos internos. Sí. Y cuando un líder, sea político, en este caso el Papa, tiene esas acechanzas, no puede demostrar debilidad. Y él tenía que mostrar presencia, energía, y para mí ese esfuerzo, lo dirán los médicos, pero ese esfuerzo fue exagerado. Yo me acuerdo del Papa Juan Pablo II, que también tuvo muchos problemas de salud al principio era un atleta, y una vez lo internaban en la clínica Gemelli, y estábamos los periodistas ya en el interior de la clínica, en la puerta de los consultorios, pero había un lugar para que entrara su auto. Y todos decíamos, bueno, está débil, ya no da más. El hombre llegó en un descapotado y había una barra adelante. Él llegó, se tomó de la barra, se irguió majestuosamente, violentamente, y bajó caminando derecho. Yo estoy seguro que cuando pasó la puerta se desplomó, pero para los 200, 300 periodistas que estábamos ahí, era un hombre que todavía estaba en acción. Bien, me parece muy interesante la foto que usted plantea, Julio, pero... Se pueden tutear. Yo Sí, doctor, le permito... Él me dice doctor. No, le puede decir licenciado, pero se pueden tutear. Claro. Urbi et Orbi, ya que estamos hablando de... No, pero el proceso biológico de fragilidad y vulnerabilidad no hay chance de que lo pueda resolver solamente con su estado de fortaleza anímica. Sí lo puede resolver un tiempo,
pero de alguna manera la biología siempre vence, más tarde, más temprano. Y el diagnóstico que dio a conocer el Vaticano hoy por la tarde, el diagnóstico de muerte, fue el de, en algunos lados se escucha decir que murió de un derrame cerebral. Sí, en todos lados. Bueno, Sí, el tema que me parece, quiero creer, porque, a ver, acordemos que también existe un misterio, ¿no? Estamos hablando de un lugar muy críptico en la Sí, información, sí, ¿no? sí. O sea, no hay tanto acceso a la información, hay que creer lo que te van diciendo. Sí. Y otra cosa me parece hasta fantástico que el médico llame Arcangeli, ¿no? Sí, es verdad. También lo pensé. Sí. Bien, pero dicho esto, yo creo que está traducido por accidente cerebrovascular, no un derrame. Los accidentes cerebrovasculares ¿No es lo mismo? Perdón. No, es un tipo de accidente cerebrovascular. Ok. O sea, el accidente cerebrovascular puede ser que una arteria que lleva sangre se tape, 80% de los casos, o que se rompa. Para el primer caso es un ACV. Los dos son ACV. Ah, los dos son ACV. ACV es sinónimo. Accidente cardiovascular. Accidente cerebrovascular Claro. son cualquiera de los dos. El 80% son, y por cómo fue, y aparte, no hay chance de que también se den cuenta ahí mirando cómo se descompuso, porque hasta lo que yo sé, no salió del Vaticano o de Santa Marta, no sé dónde estaba pasando la noche. Pero De Santa Marta. el 80% son isquémicos, o sea, se tapa una arteria, el 20% es hemorrágico, se rompe una arteria. ¿Cuál es más grave? El hemorrágico. Porque genera el daño seguro. Porque además de no llevar sangre a un sector del cerebro, la sangre irrita el tejido del cerebro. Sí. Entonces provoca otros tipos de síntomas que lo hacen más dramático. Y aparte tenés opción, insisto, en una persona más joven, con más chance de recuperación, la obstrucción se puede superar. Viste que le pregunté a Julio antes Sí. una cosa, ahora te lo pregunto, vos no serás médico, ¿no? No. 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 Después- no, entonces, y aparte, dice que a partir de eso hace un colapso. Probablemente el accidente cerebrovascular, insisto, en inglés le dicen, en italiano está, en el Vaticano News dice ictus, que quiere decir accidente cerebrovascular, no derrame. Y en inglés le dicen stroke, que también es accidente cerebrovascular. Por eso, pensemos en accidente cerebrovascular y no solo como un derrame. Pero, ¿y termina falleciendo efectivamente de eso Sí. o eso le provoca No, le provoca un colapso cardiovascular. ¿Sufrió? ¿Y yo cómo puedo saberlo? Porque... Yo creo que no, pero eso no sé si es más un deseo que, Claro, pero que una certeza. Dicen que murió durante la noche. Dicen eso. No sabemos si se despertó o no se despertó, pero porque existe lo que se define como martirio papal. Los papas son papas hasta que se mueren, Hasta que se mueren. y edad avanzada, más enfermedades, y provocan un martirio. Acordémonos de Juan Pablo II, él prácticamente en esa silla se arrastraba para llegar a la ventana y dar la bendición Urbi et Orbi, y la cara era una máscara, no sé si se acuerdan ustedes, Sí, claro. era una máscara de sufrimiento. ¿no? Digamos que De tenía angustia. otro tipo de trastorno neurológico crónico agregado. Bien digo, el Papa Bergoglio era una persona que se la notaba enferma, pero parecía estar dentro de sus cabales. Al menos en su forma de Sí. comunicar. De hecho, ayer estuvo con el vicepresidente, o anteayer, Sí, sí, sí. con Pero el Dios se lo vicepresidente de llevó, Estados Unidos. Dios se lo llevó sin que sufriera ese martirio que padeció Juan Pablo II y otros tantos. Y aparte murió en Pascueta, ¿no? La Pascueta es el lunes de post-Pascua, que es el día de festividad, que es la primera, digamos, el Ángelus. Claro, la octava, digamos, la octava de Pascua, que le dicen así, Sí. que se celebra toda la semana. De hecho, en Italia era feriado ya hoy. Exactamente. Te quiero preguntar algo, Gabriel, Sí. respecto de la internación. Mm. A ver, en muchos momentos, por lo menos yo como periodista soy sumamente prudente con el tema de los fallecimientos, sumamente prudente. Yo no comunico un fallecimiento hasta que no lo confirme un familiar directo. Bien. No, digamos. Más aún tratándose de la figura del Papa, ¿no? Digo esto porque durante su internación hubo mucha fake news de murió el Papa. Sí. Sí, ¿No? Mucha pero fake news. hay muchos casos. La Nata también lo murió varias veces. No, hubo varios que murieron varias veces, sí. Por eso digo, pero voy a esto. Durante esa internación que fue prolongada, Sí. en donde después se supo, obviamente, no había muerto, pero sí que estuvo al borde de la muerte en muchas oportunidades. De hecho, los médicos hablaron. Lo hicieron sufrir más de la cuenta, digamos, en determinado momento hay un límite en el cual, bueno, pasó con el loco Gatti ahora, ¿no? Sí. Lo cuentan, La familia pidió desconectarlo. lo cuentan los hijos, dicen, no tenía más sentido hacerlo sufrir. Pasa que es muy. A ver, vamos a hablar. ¿El Papa estuvo en ese punto? No, porque de hecho lo viste después vivo en el Vaticano.
O sea que lo que le hicieron los médicos fue correcto, desde el punto de vista médico. Sí. No era una irreversibilidad, Claro. que como el caso de Gatti, que nunca más salió. Claro. Cuando vos determinás retirar el respirador es porque considerás y todas las pruebas te indican que es irreversible y lo autoriza la familia. Eso sí, pero me refiero al tratamiento. Eso tan se llama en invasivo. medicina, se llama encarnizamiento terapéutico. Claro, bueno, eso. Tiene ese nombre. Eso. El encarnizamiento terapéutico es algo que se trata, en los últimos años se está tratando de evitar. Siempre y cuando este caso, yo no sé si fue un encarnizamiento terapéutico o fueron prácticas. Bergoglio me parece que era una persona que no hubiese aceptado un encarnizamiento terapéutico. Y si me preguntás, y esto no es información, es opinión, me parece que él decidió salir e ir al Vaticano. Que A por morir. ahí no estaba para dejar la internación. Y como dijo, ya está, muchachos, acá llegamos. Pero es una opinión, no es información. No, está bien, está bien. Bueno, va en línea con lo de por qué apareció públicamente cuando no estaba para aparecer públicamente. Y si te Yo fijas, creo que se quería despedir. Cuando él y cuando él se internó, Fernando, él dejó escrita su renuncia y aclarando que únicamente la podían hacer válida si perdía el conocimiento. Porque nadie podía renunciarlo en lugar de él. Claro. Hasta ahí era un animal, aparte de un pastor y de ser un jesuita, era un animal político, ¿no? Muy Sí. fuerte. Quiero preguntar, ¿está Eusebio en línea? ¿Lo podemos saludar? Ah, perfecto. Está Eusebio Greco, que es el párroco de Nuestra Señora de Cacupé, digo bien, Cacupé. La iglesia que juntó donaciones para Villa Blanca, ¿no? De Caballito. Bueno, está por entrar a misa, así que lo queremos saludar. Eusebio, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Eusebio, bueno, toda la feligresía y obviamente todos los... en realidad el mundo entero, ¿no? Conmocionado por la muerte del Papa. ¿Ustedes cómo lo están llevando y la misa la van a dar ahora en minutos nada más? Sí, nosotros tenemos misa ahora de 7, que ahí estuve viendo, está casi la iglesia bastante llena. Sí. La iglesia, bueno, la gente pasó mucho a rezar, a prender una vela ahí delante de una foto que hay del Papa Francisco. Y bueno, como decía nuestro arzobispo hoy, ¿no? Con estos sentimientos, bueno, por un lado la alegría de la Pascua y por otro lado la tristeza, digamos, de que se va un pastor y un padre de muchos de aquí en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué vínculo particular tenían con Bergoglio? Bergoglio me acompañó a mí espiritualmente casi 1 año y medio antes de entrar yo a un monasterio, y ahí empezamos un vínculo, digamos, de parte mía filial con él, de ir a charlar. Después fue quien me ordenó de diácono y de sacerdote, y siempre mantuvimos un diálogo así bien cercano. Pude ir la última vez que fui a Roma a verlo fue hace 1 año y medio, donde estuvimos ahí charlando, y siempre, y por carta fue hasta diciembre del año pasado que nos escribimos ahí. Así que una persona muy, muy cercana, sí. Tu último contacto fue diciembre del año pasado. Exacto, sí. Y después cuando fue lo de Bahía Blanca, también que él estuvo internado, también me hizo llegar un allegado ahí de él que había rezado y que había preguntado por la familia. Padre, hoy va a ser una misa rara, ¿no? Digo porque Sí. va a ser una misa rara porque por un lado supongo que muchos se van a alegrar porque el Papa vuelve con su padre, como dice el Vaticano, pero también muchos lo van a llorar, ¿o no? Sí, ciertamente desde la fe uno tiene la certeza de la vida eterna y eso es un consuelo, pero también, obviamente toda separación física de un ser querido duele y hay que procesarlo y dimensionarlo también en el corazón de cada uno. Eusebio, ¿qué legado crees que dejó como más importante? Legado universal, ni siquiera para los argentinos, sino para el mundo. Uh-huh. ¿Qué Yo legado creo que crees que la dejó búsqueda y la Francisco? construcción desde cada lugar nuestro de fomentar una fraternidad fuerte, la apertura de la iglesia para todos. Me recuerdo cuando habló y dijo que la iglesia es para todos, lo repitió varias veces, Sí. como para decirnos, a ver, nadie está fuera del plan del amor de Dios, ¿no? Nadie puede quedar excluido de la experiencia del amor de Dios y de encontrar en la iglesia un lugar propio como en su casa. Entonces yo creo que en eso hay una paternidad universal que ejerció y que lo manifestó no solamente con los escritos, sino con sus gestos concretos, de ir a los lugares, incluso el Jueves Santo,
atravesando esta enfermedad y estando delicado, fue a una cárcel, ¿no? Esos son gestos bien concretos, o el mismo domingo de Pascua, aparecer en Plaza San Pedro, realmente es un gesto elocuente y bien concreto de lo que él quería, ¿no? Padre, La cercanía con su pueblo, sí. Padre, él en el inicio de su papado tuvo frases que repercutieron mucho. Él pidió que los sacerdotes, ustedes, tuvieran olor a oveja. ¿Eso se quedó en la frase o tuvo, y usted pudo comprobar, algún efecto concreto entre los sacerdotes? Bueno, él como arzobispo formó generaciones de seminaristas que hoy somos sacerdotes, y me parece que el estilo de la iglesia porteña es una iglesia que camina entre la gente, una iglesia servidora. Entonces en eso me parece que el mejor magisterio de Francisco no es el que se lee, sino el que se puede vivir y llevar a lo concreto en nuestra vida. Y en eso uno ve que la iglesia, sobre todo la iglesia argentina, la iglesia porteña, tiene una dimensión así, de una iglesia para todos. Eusebio, ¿a qué hora empezás la misa? Ahora mismo, a las 7 en punto empieza la misa, sí. ¿Y es una misa que habitualmente das todos los días a esta hora o es una misa especial? Nosotros tenemos misa a las 7 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, y bueno, pero hoy especialmente se reza por el Santo Padre y bueno, mucha gente se ha acercado a las distintas parroquias a iglesias y santuarios a querer manifestar su cariño, su oración por el eterno descanso del Papa Francisco. Bien, Eusebio, gracias por la charla, gracias por el recordatorio, por tu participación y suerte ahora en la misa. Bueno, un abrazo grande y mi bendición para toda la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias, padre. Eusebio Greco, el cura párroco de Nuestra Señora de Cacupé, uno de los hombres que, digamos, ligado y bueno, a ver, lo ordenó Bergoglio, ¿no? Nada más ni nada menos que el Papa. Tuviste suerte. Porque ahí nadie empieza un programa y se lo bendicen al toque. Claro. Sí. Te metiste sin saberlo y se te pum un golazo adentro, al ángulo. La clavaron, y bueno, pues estaba todo previsto. ¿Viste? Estaba todo previsto. Tenía que pasar. Che, hablando de clavar al ángulo, son los enganchados, ¿viste? Hablemos de San Lorenzo, de fútbol, que era una de las pasiones de Francisco, ¿no? Yo por ahí escuché, no me acuerdo quién fue que lo contó, que había hecho una promesa de no ver más televisión en determinado momento, que no sé si tenía que ver con San Lorenzo o no, pero sí, que después le contaban los resultados, no sé, la voy a investigar un poco más la historia, pero alguien me la contó. Lucas, ¿cómo era ese vínculo del Papa con San Lorenzo? Yo me atrevo a decir que era el amor de su vida. Él veía una camiseta de San Lorenzo, se acercaba y la besaba, o cada vez que hablaba de San Lorenzo se lo veía siempre muy enérgico y es más, hasta en sus últimos días, hace poco, se viralizó una imagen de él que había dejado como la persiana abierta donde se encontraba y le tomaron una foto y estaba viendo San Lorenzo Independiente de Rivadavia, partido que quizá para muchos es intrascendente, pero para el hincha no, porque el hincha ve siempre, todos los partidos. Poner Racing Camioneros y lo veo. Por eso. De hecho, y seguramente perdamos. Además. No sé, no, pará. No ganó. ¿Cómo se llama? Perdón, si es por Copa Argentina, casualmente pueden perder. Porque no Copa Argentina es un desastre. Sí, Agropecuario. Con Agropecuario, perdimos con Villa no sé cuánto y qué sé yo. Es el equipo, el de Grobocopatel. Agropecuario es el de Grobocopatel. Claro, exactamente. El camionero de Moyano. Sí, bueno. Pero con ese van perdemos menos, me parece. Escuchame una cosa, te das cuenta que ya veo para dónde va este equipo. Hablamos de fútbol y ya empezamos a irnos. Estamos hablando de la muerte del Papa. Sí. Bueno, y entonces. No, sí, pero lo que está bueno marcar es que él hablaba de San Lorenzo hasta cuando no le preguntaban por San Lorenzo. Hay una nota que lo hace Gonzalito. Sí. Que le acerca al micrófono y le dice unas palabras para la Argentina. Que gane San Lorenzo. Eso fue lo que dijo. Que gane San Lorenzo. Y toda su historia estuvo marcada por el club. A ver, el campeón del 46 se lo sabe de memoria. Él siempre dijo que fue a la cancha todos los partidos. Y en una nota con Teis Sport, él dice del arquero hasta el 9, los suplentes, completo.
Y O sea, era un conocedor. era un conocedor. Hincha Y fanático. hasta fue echado del vestuario de San Lorenzo. Ni Ah, más ni ¿cómo? menos por el Coco ¿Cómo fue esa Basile. anécdota? ¿Cómo fue? Año 98. Sí. Él baja a saludar a los jugadores para darle una bendición. Y el Coco, personaje histórico, si hay en el fútbol argentino, le dice: sacámelo al cura ese que es mala leche. Dice que es mufa. En Con- aquel momento. En aquel momento. Sí. Con el correr de los años, después, bueno, fue el Papa Francisco. No porque fuera considerado mufa el Papa, Jorge, el en ese momento sacerdote, Claro. el obispo, sino que él no quería un sacerdote dentro del vestuario, que era mufa eso, en la figura, ¿no? Los técnicos viejos consideran mufa a cualquiera que es ajeno al vestuario habitualmente. Claro. No era algo con él en personal, sino con, Sí. viste, de miedo que le filtren quizá la formación y demás. Pero sí, lo cierto es que... Cuentan en esa, déjame que Sí. también, no me acuerdo ya quién me lo contó, pero en algún momento me contaron que cuando es nombrado, designado Papa Bergoglio, viene alguien y le dice a Coco: che, ¿te acordás? ¿Sabés quién es el que no salió Papa? No, ¿te acordás el que rajaste del vestuario? Y no sabía, no había linkeado, ¿no? Obviamente, una cosa con otra. Y mira, ¿se acuerdan el hijo creer o el tema de las coincidencias que se dan? Sí. Principalmente, ¿no? Con el Mundial se aumentaron en el tema de las redes sociales y demás. Y hay coincidencias buenas, coincidencias malas. Por ejemplo, hasta hace poco, bueno, lo sufrió Racing. Sí. Equipo que entrenaba en la Bombonera, que venía de afuera. Bucaramanga entrenó en... No ganaba. Claro, no ganaba y con Racing lo cambió. ¿Ustedes saben cuál es el número de socio Eso es genial. del Papa Francisco Eso es genial. de San Lorenzo? No. 88.235. El Papa Francisco falleció a los 88 años y hora Argentina 2.35. Claro. Tremendo. Es Y es notable. una coincidencia que, está bien, es creer o reventar. No, pero te digo, Pero tanto. te digo otra coincidencia que es más quinielera esta. El 88, en la quiniela hoy lo escuchaba en la radio. El 88 en la quiniela es el Papa. Hoy salió, Y hoy salió. salió. No, sé ¿en qué serio? lo- En sí, Córdoba. Qué Además, lástima no saber jugar, ¿no? Qué lástima no Sí, que saber. lástima no tener plata. Pero el 88 es el Papa en la quiniela. La verdad que muy loca la coincidencia, ¿no? Hablando de Racing y de la iglesia, Sí. en esa época larga en que Racing no salía campeón, mi hermano era el vicario general de la diócesis de Avellaneda Ajá. y fue a exorcizar prácticamente la cancha de Racing. ¿Él fue? Él fue. O sea, no sabía personalmente. que. Sí, claro. No sabía que él era Sí, tu hermano. mi hermano. No te puedo creer. ¿Qué fue en la época de Lalín, Fernando? En la época. No me acuerdo bien. antes, me No, parece que no. fue justo antes. Me parece que era Marín presidente del club, pero no era Claro, porque la- fue, Blanquiceleste. porque fue antes del primer campeonato, después de los 36 años. Sí, señor. ¿Así que era tu hermano? Y además era exorcista. pará. Él Claro, porque era Sí, me acuerdo, me acuerdo. como sacerdote, no todos los sacerdotes son exorcistas. Sí. Él era exorcista, Sí. pero ahí fue a dar una bendición. Yo digo exorcizar exagerando un poco, pero sí, No. fue a Fue a bendecir dar- porque sí. no O sea salían que campeones. salimos campeones gracias a los Guasán, digámoslo con Claro, tranquilidad. claro. Tiene que ser, claro, hay que los hinchas de Racing algo de algo. Tiene que estar la estatua de Merlo y Totalmente. la de Bazán. De Bazán, totalmente. Debe haber, Arias debe haber charlado el fin de semana porque uno Bazán, porque atajó un penal después de no sé cuánto tiempo. Claro. Bueno. Señores, no nos debimos. Bueno, la cuestión es que la pasión de. Hablando de salir campeón, que era Papa tan solo unos años, y San Lorenzo va y gana la Sí, Copa la Libertadores, Libertadores. que llevaron la Copa en ese momento Tinelli y Lamens, Sí. quienes estaban a cargo del club, fueron acompañados de los capitanes del plantel, de Ortigosa, de Torrico, de Julio Buffarini, por ejemplo, y le llevaron la Copa. Y también tiene una historia particular con Ángel Correa, campeón del mundo, Sí. y a quien él confirmó en la capilla que tiene San Lorenzo en el predio. Después, claro, Ángel Correa juega la Copa Libertadores con San Lorenzo, es la figura por su producción en la Copa Libertadores, lo compra el Atlético de Madrid, pero cuando llega al Atlético de Madrid le encuentran un problema grave en el corazón. De hecho, lo operan, tiene una operación bastante compleja, la cual salió bien, pero ni bien el Papa se enteró de esto, lo invitó y tuvieron una charla
mano a mano de horas, que nadie sabe qué fue lo que pasó, pero le marcó, ¿no?, claramente la carrera a Angelito, que hoy puede decir que es campeón del mundo, pero fue confirmado en su momento cuando era un chico y jugaba en las inferiores de San Lorenzo por Francisco. Y después también, a ver, hay algo que se ve, que Messi, la despedida que le hace Messi, la despedida de Colapinto, la cuenta de Maradona, que bueno, hoy está gestionada por sus hijos, todos los despiden con un mensaje claro, un mensaje del Papa, de la gente. El Papa, a mí me gusta denominarlo el Papa del pueblo, ¿no? Así que bueno, el mundo del deporte está totalmente consternado por esto que sucedió. De hecho, hoy la fecha, todos los partidos que había de AFA hoy, que eran 3 de primera y el resto de ascensos, fueron suspendidos, postergados para mañana. Y no solo acá en la Argentina, sino que la Serie A, la Liga Italiana, que había hoy 4 partidos, también se postergaron para el día de mañana. Che, es mucha casualidad eso, ¿no, Ernesto? Sí, claro. Justo me quedé viéndolo 76-88. Sí. ¿Por qué no pusimos unos mangos? No sé, en la Lotería de Córdoba, ¿no? ¿Fue eso? Pero por eso, muchachos. Nos están diciendo todo. Pero En la Lotería de Córdoba salió el 76-88 a la cabeza. 88 es el Papa, para que la gente lo sepa, porque si no Sí, y la edad de Bergoglio. Y el Tal cual. 76 la edad que tenía cuando asumió como Papa. Exactamente. Vámonos. Sí, 76, 88, bueno. Para También mí que uno empieza a encontrar Sí, claro. digamos, particularidades y coincidencias en todo, ¿no? Pero igualmente es bastante sorprendente. Pero obvio. Para mí no somos muy conscientes de lo que está pasando. ¿Sabés que para mí no somos Es muy probable. conscientes? Sí, Sí, no, porque nos está pasando, nos pasa permanentemente. Viste que la Argentina es un país raro, es un país que le gusta dañar a sus héroes. Viste que es un país, somos un país medio raro. Sí. Tenemos una patología rara de que, Caníbales. Sí, los canibalizamos, pero más allá de eso, para mí no, más allá de las anécdotas del fútbol, que para mí son interesantísimas, hay algo ahí que me parece que si hablamos poco, que es que el Papa en los próximos meses vas a empezar a ver todo lo que hizo el Papa en términos no nada más políticos. Por ejemplo, a mí que me gusta, soy de ese palo, el Papa, hay una economía del Papa que se va a estudiar en las facultades, no es un chiste. ¿Cómo es eso? A ver. Claro, hay una economía del Papa. El Papa en 1920, Eso me resulta muy interesante. en el 2022 el Papa juntó un montón de economistas, entre ellas una señora llamada Mazzucato, que es una economista muy importante, y hizo una economía con todos los economistas ahí, se juntaron más de 2.000 economistas, en donde decían, bueno, miren muchachos, nosotros tenemos que hacer una economía para el bien común. Salir del paradigma que tenemos nosotros, que es el paradigma que hoy gobierna el mundo, que dice que, bueno, todo es oferta y demanda, y que si una persona no tiene nada para ofertar en el mercado, bueno, mala suerte. El Papa dice, no, nadie puede quedar atrás. Sí. Y esto tomó forma y hay muchas universidades del mundo que le van a empezar a dar forma, ya le empezaron a dar forma del 2022 a esta parte, pero yo intuyo y sé también que hay muchas universidades que no lo van a hacer nada más como un deseo, sino que van a poner en parte su currícula de estudio muchas cosas que dice el Papa, que esto yo te digo que es la economía del Papa. ¿Qué tiene que ver? Miren, no puede ser todo, no podemos dejar todo librado al mercado. El mercado tiene fallas. Y esas fallas del mercado hacen que muchísimas personas sean dañadas por esas fallas del mercado, sobre todo los más débiles, que él decía, los niños y los ancianos. Esto que yo te estoy diciendo de forma casi primaria, que parece una especie de deseo o casi una revolución ética, no es nada más eso, sino que hay muchos planteos que han hecho muchos economistas muy cercanos al Papa, entre ellos Guzmán viajó, ustedes se lo recordarán, pero viajó a un encuentro de esos, claro, que lo que decían es, miren, tenemos que formar economistas en otra lógica, porque la lógica que estamos sosteniendo en el mundo es una lógica que no está sirviendo, deja demasiada gente atrás, como decía el Papa, deja demasiada gente en la cultura del descarte, demasiado descarte, sobre todos aquellos. Y esto el Papa lo... ¿Hay líderes en el mundo que hayan tomado todo esto? Bueno, hay algunos que... Mirá, te voy a decir algo increíble. Alguien que uno no imaginaría en lo más mínimo que está cerca de esta visión, pero que la está estudiando, es la misma Meloni. Opa. Te voy a decir algo que pocos... Es muy loco eso, sí, claro. Entre los papables, o sea, entre aquellos que pueden Meloni ser... que no parecería ser... Claro, Meloni vos me decís, Meloni me decís quién es. Bueno, Meloni es de un grupo político en Italia, que son los Fratelli d'Italia, que vos podés decir, bueno, están más cercanos a Trump que a Papa Francisco, ¿no? Sí, claro. Bueno, más o menos, porque Meloni, antes de ser una líder, si vos querés, de esta nueva derecha, es una italiana que también es católica. Y sabe que gran parte de sus votantes son fervorosos católicos.
y que la realidad es que el próximo Papa, Meloni, quiere que sea un italiano. Por eso andan, acá lo sabe mucho mejor Julio que yo, por eso andan diciendo que puede ser desde el Seppi, me parece que es el apellido, hasta Pizzaballa, que es el patriarca latino de Jerusalén, hasta otros cardenales que son italianos, que hoy, de acuerdo a cómo está armado esta posibilidad de que haya cardenales que sean electos papas, son la minoría, pero tienen fuertes chances. ¿Por qué? Porque quieren llevar adelante algo de lo que estoy diciendo yo, que es esta especie de economía del bien común. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo claro. Todos hablan de la reforma de pensiones en Italia y en el mundo, ¿no? Porque cada vez la gente vive más, cada vez somos más viejos, cada vez hay más gente que vive y cada vez los jóvenes ingresan menos. Primero porque hay cada vez más trabajo en negro y segundo porque entran más tarde al mercado laboral. Entonces cada vez tenemos menos plata para bancar a los jubilados que cada vez viven más. Ya te digo hago ahí un aviso parroquial, ya que estamos hablando de... Sí. Mañana viene Melania Bedovati, que es una abogada previsionalista, que es excelente explicando todo eso. Por eso, entonces... Viene mañana le vamos a sacar el jugo a Melania. Pero a lo que voy es, gran parte de lo que le está pasando a todos los países de Europa es que hay una población envejecida, una Europa envejecida, esto lo señalaba muy bien el Papa, que va envejeciendo cada vez más y que a todos esas personas que se van a jubilar, encima van a vivir más tiempo. Claro. Todo lo que estamos acá, si Dios quiere, vamos a vivir cerca de 90 años. Sí. No, doctores, más o menos. No, sí, el promedio vamos a 80 seguro. Nuestros hijos seguro muchos de nuestros hijos van a llegar a los 100 años. Vos pensás una cosa, Gabriel. Para ese es otro debate, ¿no? Dicen que hay que aguantar hasta el 2030, que después del 2030 somos todos inmortales porque ya bueno, todo inventado. Nunca vos zafaste. ¿Sabés cómo zafaste? Bueno, hay dando vuelta perdón que te interrumpí, te lo cortito. Dale. Hay dando vuelta una teoría que va por ese lado, que en un momento determinado la esperanza de vida puede subir exponencialmente. Sí. No sé si es del 2030, el 2050 o el 3000, no sé la verdad. Claro. Pero que está demostrado matemáticamente y evolutivamente y que no es un problema. Uno cree que no va a haber lugar para vivir. El tema son los recursos naturales. Terminás con un choque maltusiano, ¿no? Sí, bueno, mira, mi viejo era médico, entonces yo siempre uso una frase que a vos te gusta mucho, que show me the money. O sea, lo que estudiamos en la economía pensamos así, muy lindo esto, 2050, todo, pero la jubilación hay que garparla. Entonces, si cada vez hay menos gente que paga con sus impuestos, la jubilación hay que pagarla. ¿Por qué te digo que esta nueva economía se va a ver? Meloni, y ustedes lo habrán visto en estos últimos meses, era una persona muy cercana al Papa. Siendo alguien que ideológicamente no estaba tan cerca de él. Pero lo que le está atravesando es esto, es esta famosa economía del bien común que dice, che, mi electorado incluso está envejeciendo. Es muy interesante el planteo que haces. Julio, ¿qué haces acá? ¿Todavía no te fuiste al Vaticano? ¿No tenés que ir a cubrir todo lo que va a pasar ahora? No, ya hay otros periodistas que tienen más protagonismo en este momento. Claro, entonces está confirmado que no va a ser Papa argentino el próximo. No sabemos. Francamente, mucha gente hubiera querido que yo fuera, sin falsa modestia, lo dijeron, lo escribieron, pero hay un fenómeno en las redacciones que los secretarios de redacción tienen periodistas a los que prefieren. Y a mí me pasaba cuando estaban Carlos Delía, Luis Clur o Roberto Mayo. Sí. Ahora hay otros conductores y otros que tienen sus preferidos, digamos. Claro. Tienen su equipo, digamos. Su equipo, su confianza de equipo. Sí. Y entonces yo me quedé acá. Y si hacemos una vaquita, ¿no podés ir a esta presentación nuestra? No, me hubiera gustado mucho estar ahí, porque lo que dice la gente es que cierra la historia, que abrió con ese anuncio, que cierra la historia. Me dejan saludarlo porque lo tengo en línea y hablamos todos con él. Estuve hablando hoy a la mañana por la radio con él, pero quería volver a hablar porque me parecía interesante tenerlo en vivo también acá en LOB, que es Ignacio Zuleta, autor del libro El Papa Peronista. Y la verdad que yo le decía hoy, lo leí en su momento. Me parece exquisito en cuanto a la información también que hay, más allá del análisis que le puede poner Ignacio, que es un excelente periodista, investigador y escritor también. Ignacio, ¿cómo te va? Gracias por estar de vuelta con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, pasaron algunas horas de nuestra charla a la mañana, pero el libro sigue siendo el mismo, la información sigue siendo la misma. ¿Te sorprendió algo de la reacción internacional que estás observando en estas horas? No he visto lo que ve todo el mundo por la televisión. Si uno recorre los canales, yo estaba mirando desde temprano canales de todo el mundo
y hay una enorme... te diría que me sorprendió, por ejemplo, la cobertura del New York Times, que es un diario de un país anglosajón, que tiene un debate muy profundo sobre la figura de Bergoglio, porque Estados Unidos es uno de los bastiones del conservadorismo de la Iglesia y hay críticos muy severos de Bergoglio, y le han dado una enorme cobertura, inclusive en el diseño de la tapa, en la edición que vemos nosotros, que es la edición web, con un dramatismo de fondo negro, parece un diario argentino o un diario italiano. Eso sí me llamó la atención, porque en Europa la Iglesia Católica tiene otra presencia. Ahora, en Estados Unidos me sorprendió la conmoción que produjo. Después tiene bastante cobertura la visita del vicepresidente de Estados Unidos, que fue la última personalidad que se entrevistó con él. Es la foto de tapa de todos los diarios de hoy a la mañana, ¿no? Yo decía... mi observación es de un vecino, no tengo ninguna competencia para opinar sobre eso. Eso es un vecino con palabra autorizada, así, me permite que te lo diga así. Ignacio, en tu libro abordás el perfil más político, más peronista, si se quiere, de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, que explica en gran medida el por qué no de su llegada a la Argentina, ¿no? En algún momento ya siendo Papa, que algunos le cuestionan y todavía le cuestionan. ¿Vos por qué crees que finalmente no llegó? Bueno, yo creo que no sé si hablamos esta mañana. Mi percepción, primero, es una percepción política. La Iglesia de Argentina no tiene ninguno de los problemas gravísimos que tiene la Iglesia en el resto del mundo, que son la persecución de cristianos. Hay países donde hay mártires porque matan cristianos por ser cristianos. Hay obispos y cardenales desaparecidos en China, persecuciones en Medio Oriente. Después está el conflicto de los casos de abusos de sacerdotes sobre menores y sobre mayores y sobre mujeres, que ha sido un caos que ha motivado que sea la renuncia de todos los obispos de Chile hace unos años, juicios descomunales a los obispados de algunos estados de Estados Unidos por las indemnizaciones que reclaman las víctimas de los abusos. Ninguno de esos problemas tiene la Argentina. La Argentina ha habido investigación de abusos, se han condenado, pero evidentemente no tienen la dimensión que ha tenido en Irlanda, en Alemania o en Estados Unidos. Son miles y miles y miles de casos. En Argentina no. Después, en Argentina no hay persecución religiosa. El Papa tiene un gran prestigio. Todas las encuestas que se han hecho históricamente desde que es Papa lo dan como una de las figuras de mayor adhesión en la sociedad y con una centralidad, inclusive como político, no solo como jefe espiritual. O sea que no tenía para qué venir acá, con los problemas que tiene la Iglesia en otros lados. Después está el otro aspecto, el aspecto más político, que él consideró siempre que lo que podía hacer él por la Argentina era contribuir a la paz. Él había siempre hizo afirmaciones muy preocupantes sobre que no volviera la violencia a la Argentina que él vivió en los años 70, que dijo alguna frase así como la que yo la puse en el libro, no recuerdo cómo dice, algo, si dos estúpidos con dos rifles hicieron un lío hace en los años 70, lo que no pasaría hoy por una sociedad más líquida y descentralizada. Él tenía un gran temor, por eso siempre la instrucción que le dio a sus organizaciones, que son las organizaciones que él dominaron la calle durante el tiempo en que él fue Papa, era no cortar la calzada completa. Eso me lo con Grabois, Grabois te lo cuenta, no cortar la calzada completa, no salir a la calle si no se sabe por qué se sale. Y él fue un factor de paz durante la gestión de Macri, las gestiones de Larreta en la ciudad, y logró que esos gobiernos contribuyeran a sus grandes proyectos, que eran el salario complementario de los pobres, de la ley de economía popular del 16, la ley de villas, el censo de villas,
Y creo que uno de los factores con lo cual más contribuyó fue no viniendo a la Argentina. Que entiendo eso, vos decís Creo que... fue uno de los principales aportes a la paz en la Argentina fue no venir, porque él temía que viniendo Claro. produjera una polarización extrema Claro. en torno a su figura y hubiera incidentes. Y ahora te pregunto, el Bergoglio, ¿no? El Bergoglio Papa. Cuando vos ves lo que pasó ahora... No escucho a quién habla, me habla a mí. ¿Cómo te va? Ernesto Adida te habla, ¿cómo andás? No ¿Cómo andás, se escucha. ¿Me escuchás Escucho ahora? con una voz muy lejana. ¿Ahora me escuchás mejor? ¿Me escuchás? No, como si me hablara desde Córdoba. ¿Escuchas bien? Sí, a vos perfecto, me pongan el Bueno, micrófono. A mí me parece que no. El que te está hablando es Ernesto Adida, a quien le voy a prestar mi micrófono, Sí, ya sí. que el mío anda bien. Estoy haciendo, uno mirá, solo, le le estoy... cebo. No, porque se ve que se pifió un micrófono. Mirá, lo que te preguntaba era simple. Va a haber 135 electores, digamos, cardenales que van a elegir el próximo Papa. Y muchos hablan de que Bergoglio Sí. peronizó el Vaticano, porque de alguna manera los nombró todo él o él los buscó. ¿Vos coincidís en esto? Ahí hay dos afirmaciones. Una es que él peronizó el Vaticano. Yo creo que no. Lo que sí, él llevó la Argentina al Vaticano, llevó especialmente la médula del peronismo, que es el nacionalismo. Él es un hombre formado en las ideas del nacionalismo, del cual el peronismo es en parte expresión, y eso sí, efectivamente lo llevó al Vaticano, y en el Vaticano ha llevado a personas que han ocupado las posiciones más importantes. Está Emil Secuda, por ejemplo, una teóloga de acá de la Universidad de El Salvador, Emil Secuda, que tiene su tesis sobre Bergoglio, que tiene el cargo más alto que tiene un argentino y una mujer en el Vaticano, que es encargada de las relaciones con América Latina. Ha llevado a Grabois, que está en el dicasterio del desarrollo social, y ha llevado a Tucho Fernández, que está en nada menos que en el dicasterio de la fe, de la doctrina, la vieja Inquisición, o sea, la que controla la doctrina y la ortodoxia del Vaticano, son todos argentinos. Y esos hombres le han dado una fisonomía muy argentina, para peronizar no creo, ¿no? Porque él no es un peronista militante. Él es tan peronista como lo es la Iglesia Argentina, que es muy peronista por la deuda que ha tenido históricamente la Iglesia con Perón, que le dio la educación religiosa en el año 46, los subsidios. El gobierno peronista le hizo un gran aporte a la Iglesia, y la Iglesia estuvo siempre agradecida. Ignacio, Pero bueno, ese es un aspecto. Y después el otro, que él nombró a muchos cardenales, dicen que la mayoría de los que van a votar son puestos por él. Ahora, que vayan a votar a una persona que él indique, eso no conozco. No, la verdad que no se puede decir, porque eso hay una película que ustedes pueden ver, esta Cónclave, que se estrenó. sí. La vi. donde un poco es bastante verosímil según lo que uno sabe de cómo se eligen los papas, y la verdad que siempre hay un elemento imprevisible. Ignacio, en cuanto... Vos sabés que una de las cosas que charlábamos hoy, que me llamó la atención, que te la preguntaría de vuelta, es cuando vos definiste, vos decís no era un papa, no era un peronista militante, que fue extrañamente lo que aparentemente a nivel, digamos, popular, el imaginario popular puede considerar, es que tenía más contactos con el gobierno macrista que con el gobierno de Cristina, más allá de que algunos personajes concretos del gobierno de Cristina o del kirchnerismo se autodefinían amigos y personales y hacían mucho marketing de ese tema. Pero vos decís que tenía mucho más vínculos con el gobierno de Macri que con el gobierno de Cristina. Bueno, tuvo los mejores amigos en la política que hemos vivido nosotros en nuestro tiempo con el Papa Bergoglio, han sido el gobierno de Macri y no del gobierno peronista. Gabriela Michetti se confesaba con él siendo arzobispo, y había viajado a confesarse al Vaticano. María Eugenia Vidal viajaba frecuentemente con Federico Salvay al Vaticano, Jorge Tlaca lo mismo. Esteban Burris juntaba testimonios para la canonización porque decía que le había salvado la vida a una hija que había tenido un cáncer. Rodríguez Larreta decía que le había tocado la barriga a
a Bárbara 10 y había quedado embarazada cuando no podía tener niños, y que estaba también pensando en milagros. O sea, Santiago de Estrada, el secretario de culto de Macri, es uno de los hombres más importantes de la iglesia en la historia contemporánea. Ha sido hijo de embajador él, de los gobiernos militares, de Alfonsín y de Macri. O sea, la relación, y fue mala con los gobiernos peronistas, fue mala con el gobierno de Menem, más o menos buena con el breve interregno de Duhalde, que dijo que su programa de gobierno era el diálogo argentino, que era una carpa que para superar la crisis del 2001 que hizo la Iglesia con la ONU. Kirchner repudió ese programa y eso no le gustó al Papa. Además lo empezó a perseguir con la versión de que había colaborado con los militares, que el Papa demostró que no era así, y eso lo llevó a Kirchner a decir que era el jefe de la oposición. Mejoró con las gestiones de Ibarra, Tellerman y Macri, porque la educación religiosa fue muy respetada por esas tres gestiones. Vos sabés y que con Alberto Fernández, sí. No, vos sabés que yo creo, a ver si coincidís conmigo, por ahí la estoy pifiando, pero digo, es medio una hipótesis así arriesgada. Yo creo que lo que hizo que el imaginario pensara que no tenía buena relación con el gobierno de Macri y sí mejor relación con el kirchnerismo, con el gobierno de Cristina, fue aquella famosa foto en donde se lo ve a él con mala cara después de la primera reunión que tuvo con Macri. Y yo tengo entendido que el Papa en ese momento estaba viviendo una situación personal muy angustiante por la pérdida de una colaboradora muy cercana. Mira, yo creo que es sacar conclusiones de las fotos de lo menos profesional que hay en periodismo y en política. Para mí, a mí siempre me pareció una tontería. Lo que ocurre es que los personajes son distintos. O sea, Cristina, Kirchner no era un hombre religioso, ni Ibarra lo era, y él los consideraba unos impíos. Cristina Kirchner es una mujer de fe, lo ha dicho muchas veces, ha ido a rezar a Luján, y eso el Papa lo respetaba. Macri es de la derecha erótica, él se ha casado todas las veces que ha querido, es gran pirata de alcoba, o sea que no es un hombre religioso y probablemente tuvo un gobierno bastante laico, pero los compromisos políticos y de proyectos, lo más importante que hizo el gobierno de Macri, que es la ley de villas, que es una revolución agraria para darle a 6.500 barrios la propiedad de la tierra a los pobres, es revolucionario, no lo hizo ni Carlos Marx ni el peronismo, lo hizo. Ahora, a él no le gustó que Macri convocase al Congreso a discutir una ley de despenalización del aborto, pero Macri y Cristina se ocuparon que la ley no saliera, La ley murió en el Senado porque Macri, que era antiabortista, pese a que su gobierno mandó el proyecto, y Cristina, que jugaron con los votos, y eso yo lo cuento en el libro, lograron que no hubiera ley de aborto. Y ahí Cristina cumplió la promesa de los Kirchner, que la llevó en una carta Juan Carlos Bloomberg a Juan Pablo II, diciendo: mientras gobernemos los Kirchner en la Argentina, nunca habrá aborto legal en la Argentina. Eso fue una carta que le llevó Bloomberg a Juan Pablo II. Si mal no recuerdo, uno de los primeros puntos de enfrentamiento entre Kirchner y el Papa, Bergoglio en tal caso, fue, ¿te acordás que sacó el Te Deum de la catedral? Bueno, era parte del conflicto. Sí. Yo no recuerdo bien la cronología de los hechos, pero efectivamente era parte del conflicto, no recuerdo el Te Deum es una ceremonia que pide el gobierno a la iglesia y la pide donde quiere. Entonces la empezaron a pedir en otros lados para un poco esmerilarlo al jefe de la oposición, como le llamaba Kirchner, ¿no? Ignacio, un placer haber charlado con vos. Bueno, o no hablamos nunca o hablamos dos veces en el mismo día. Cuando quieran me llaman. Un abrazo grande. Hasta Gracias. luego. Ignacio Zuleta, autor de
El Papa Peronista, un gran libro que recomiendo leer para aquel que quiera conocer un poco, que sorprende, porque a veces uno tiene, no, el recontraperonista, kirchnerista, cristinista, lo está contando alguien que lo investigó, ¿no? O sea, tuvo muchos más amigos de relación personal en el gobierno de Macri que en el gobierno de Cristina. De hecho, con el gobierno de Cristina, con el kirchnerismo, tuvo enfrentamientos, más allá de que tuvo amigos personales peronistas, ¿no? Sí. Concretamente. Y la verdad que dejarse llevar por una foto también es demasiado laxo a la hora de analizar una situación política. Vos sabés que recién lo escuchaba hablar a Ignacio, ¿no? Y pensaba cómo el Papa, amén de ser un hombre político, era un hombre con una narrativa totalmente disruptiva. Porque vos te acordás mirá, estaba repasando algunas frases del Papa, mirá. La primera que todos recordamos es la famosa ¿quién soy yo para juzgar? ¿Te acordás cómo fue esa frase? ¿Vos te la acordás, Julio, cómo fue? Arriba de un avión, le preguntan sobre la comunidad, ser gay en general, me parece que es abierta la pregunta, no le preguntan en particular si estaba de acuerdo con el matrimonio gay, corríjanme si me equivoco, y él le dice ¿quién soy yo para juzgar? Eso ya es, digamos, en una iglesia que se estaba debatiendo entre obispos muy ortodoxos y, si querés, muy conservadores, que decían que, bueno, que las prácticas homosexuales te llevaban directamente al infierno, porque es prácticamente lo que decían. Obvio. Bergoglio dice, muchachos, esperen un poquito, adentro todos. Después somos todos pecadores, y adentro de la iglesia abarca y contiene a todos. Pero hubo muchas más, ¿no? O sea, me estaba fijando, hay un montón. Los divorciados también, ¿te acordás con los divorciados? Que dijo, por favor, que se están yendo de la iglesia los divorciados. Bueno, pero que antes a los divorciados no se le daba la hostia. Sí, el sacramento. La comunión, el sacramento. Perdón, ¿saben cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Factos. ¿Cómo? Hechos. Factos. A ver. Factos, a ver, yo a mí me gusta decir que el Papa decía, es el Papa de los factos. ¿Por qué? Porque solo sabe decir verdades. Bien. Sí, entiendo. Todas estas frases son factos. Entiendo. Claro, directamente, claro, no es que... Te digo algunas que a mí me conmovieron. Primero, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Eso ya es claramente, el Papa se dirigía hacia la opción para los pobres, eso es revolucionario en la iglesia. Por eso andaba diciéndole a los papas que están recordados en Roma, che, ¿por qué tenés un Mercedes? Viste que eso en Italia lo quieren, al Papa lo quieren por eso también, ojo, se iba a tomar el Ristretto caminando, no andaba gastando plata con 5 choferes. A ver, en Roma lo quieren por eso, en Europa lo quieren por eso, pero en el mundo lo respetan además también por eso, incluso los que a lo mejor no están de acuerdo con eso. Yo decía, cuando el Papa asumió su papado, dio gestos fuertes, vuelvo, sobre el de los mocasines, sobre el del auto que utilizaba, sobre dónde iba a vivir, ¿no? Tal cual. Dio gestos fuertes de austeridad que pusieron una vara mundial. Porque, si vos decís, el mayor líder espiritual del mundo, que es el Papa, hace esto, yo no puedo estar por arriba de eso. Yo tengo que estar por abajo. Y acabo de encontrar una que a mí siempre me impactó. Me impactó por lo que significa en un mundo y cuando la dije. Mira, Papa, textual. La ideología marxista está equivocada. Pero en mi vida he conocido a muchos marxistas, buenos como personas, y por eso no me siento ofendido cuando me dicen comunista. O sea, es un cachetazo al establishment, porque le está diciendo, muchachos, a mí me dicen comunista, a mí lo mismo. Si la persona es buena o es mala, y es de izquierda o de derecha, a mí me da lo mismo si hace actos buenos. Digo esto porque algunas frases que han pasado desapercibidas o inadvertidas por gran parte del periodismo en estos últimos días, horas, perdón, de que estamos hablando del Papa, me parece que son, qué sé yo, me parece que hablan bueno, el hagamos lío. Claro, hagamos lío. Es como, en realidad fue convocar a la juventud, ¿no? Sí. El hagamos lío. Pero algunas que, mira, algunos piensan que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos, pero no. Eso también es muy... Sí, porque digamos... Vos entrabas a una iglesia que te decían, bueno, tantos hijos como vengan. El Papa decía, muchachos, esto no es tan así, no podés tener 12 chicos nada más que porque te gusta... Porque vienen, sí. Sí, porque te gusta, porque, digamos, no podés tener 12 chicos si sos muy pobre, porque tenés que tratar de tener una familia, planificación familiar ordenada, y tampoco podés tener 12 chicos si estás en Nordelta, no criticando a nadie, sí. Pero si estás en Nordelta y querés mostrarle a todo que sos una mamá reproductiva veloz y buena. Sí. Otro que para mí es algo que dijo el Papa, que se animó a usar esta palabra. Abusar de niños es una enfermedad. El Papa hablaba de abuso. Yo, acá es interesante, no sé
vos que piensan ustedes, pero Ratzinger, que es el papa anterior, digamos, el que empezó esto de empezar a mandar presos a los abusadores y reconocer la responsabilidad de la iglesia en esto, no decía con tanta claridad la palabra abuso. El Papa le pone nombre y apellido. Digamos, dice, el crimen es ese. Y me parece a mí que hace poquito, ustedes recordarán, que dijo algo que dijo, en vez de pagar justicia social, pagan gas pimienta. ¿Se acuerdan de eso? Sí, no hace mucho. Claro. No hace mucho ahora. Lo de los jubilados. Exactamente. Entonces digo, era un papa, voy a usar la palabra del quilombero. Sí. Era un papa quilombero, porque lo que está diciendo, no quiero la iglesia como ONG. Otra que se acuerdan que decía, no quiero que la iglesia sea una ONG. Quiero que la iglesia salga a la calle, camine entre las personas, etc. Otro misterio es el tema de la plata del banco, ¿no? ¿Ambrosiano? Bueno, pero eso... Vos viste como yo, vos viste El Padrino 3. Se llevó un papa puesto. Bueno, un papa puesto y un montón de personas. Hubo un banquero que se suicidó. Calvi. Pero ahí también metió la lupa. Sí, ahí metió la lupa. Pero ese banco siempre fue una incógnita, Ese banco siempre fue una incógnita. También, recordémoslo, no es casual lo de Santa Marta. Cuando él se va, digo, Julio, esto lo sabes vos, cuando él se va a Santa Marta es para también sacarse de encima esta lógica de que el Papa es un rey. Tal cual. Yo no soy un rey de nada, yo soy un primus inter pares, me eligieron mis compañeros cardenales. Por eso digo, el Papa Francisco, a mí me parece que todavía no caímos. Bueno, es que yo creo que caímos mucho tiempo después de que lo designaron Papa, sí, que lo ungieron Papa, caímos mucho tiempo después, y yo creo que vamos a caer mucho tiempo después también de que el Papa que murió fue argentino. Ahora recordemos que de dónde viene cada uno, porque Ratzinger era el custodio de la doctrina, claro. Y Bergoglio era un jesuita. Entonces ya esto te marca también cómo fueron el pontificado de cada uno de ellos. Igual, para ser justo hay que decir, sin Ratzinger no hubiera habido Bergoglio, también, ojo, porque eso lo digo, no sé Julio vos qué pensás, pero digamos sin el Papa Ratzinger, que la vio, por decirlo así, porque él la vio, dijo, che, si la iglesia no se renueva ahora, con todos nosotros estamos listos, nos van a ganar. Sí, pero nunca iba, ya te dejo, Julio, nunca iba a hablar tan directamente como hablaba Bergoglio, porque él venía de... Sí, claro. Julio, él quiere intervenir. No, yo quería agregar una frase, dale. frase que cuando estaban ahí hablando, ¿se acuerdan que un día subió un nene con autismo y empezó a jugar? Bueno, sí. Y él describió a la perfección el argentino, dejarlo jugar, es argentino, indisciplinado. Así que creo que eso también queda ahí muy Está marcado. Muy bien ese rescate. Uno de sus legados, evidentemente, es esa energía que puso para combatir el drama de los sacerdotes abusadores. Y yo en Chile presencié un episodio que marca una contradicción, y él era calentón. Había una denuncia de 2 hombres violados por sacerdotes, y estaba en el tapete, y llegó el Papa, y entonces los periodistas le preguntaron eso, y él ya se iba, y volvió y los enfrentó y le dijo, ustedes, ¿por qué están acusando? Ustedes tienen pruebas. Él salió en defensa de los sacerdotes, y los afectados le dijeron, ¿qué quiere pontífice o santidad? Su santidad, sí. ¿Qué quiere? Que le llevemos una grabación filmada de lo que nos hicieron. Y él después revisó esa situación, se informó, y efectivamente terminó condenando él a esos violadores. Pero era esa contradicción. Él salió, yo lo vi porque ya se iba, y le hicieron una pregunta sobre eso y volvió enojado, y les enrostró a los periodistas. ¿Por qué están acusando? ¿Ustedes tienen pruebas? Fue bastante comentado todo eso. Pero después él demostró ser uno de los más enérgicos. Bueno, estamos llegando ya a los últimos casi 15 minutos, ¿no? de nuestro primer programa. Estamos a la vuelta aquí en Love Stream, que es este canal que se ha lanzado con una propuesta absolutamente creativa, disruptiva para mí, de lo que es ya una forma de comunicar disruptiva en sí, que es el streaming, pero con esta propuesta de estar adentro de un shopping, el Abasto, por caso,
con un estudio que es magnífico, lo pueden observar, y justo frente al patio de comida. Es una cosa que la verdad comunicacionalmente es muy extraño y creativo. Así estamos haciendo esta propuesta. La gente para, dice. ¿Sí? La gente para, viene. Sí, la gente, claro, ¿viste? Te sentís medio como una pecera, ¿no? Sí, sí. Yo que tengo que parar. No es que somos medio pescados, ¿no? También. Pero yo te digo, yo que tengo que parar de morfar, esto da hambre también, ¿eh? Sí. Yo no llegué al mejor lugar, porque digamos, No, y me perdón. dicen que tengo que parar de morfar, veo toda la comida todos los días. Y el que todo tiene que tiempo. parar de gastar y viene a laburar un shopping. Más Complicado complicado. también. Además. Complicado. Qué terrible este partido. Hay que operarlo para sacarlo un mapa. Algún día vamos a hablar de la adicción, de ese tipo de adicciones. No todo es fumar, y también hay otros tipos de adicciones muy, muy graves, y que cada vez más metidas en la gente, ¿eh? Y hay mucha gente siguiéndonos en YouTube, obviamente. Me alegro. Le mando un abrazo a Sebastián Picali que me manda una fotito de un screenshot de que nos está siguiendo por gracias, Seba. Bueno, hay un montón de mensajes. La verdad Bueno, que la gente si ya- se quiere ya- comunicar, está el chat disponible. Por ejemplo, Vicky está prendida, Leonardo, TC dice aguante Carnota, gran nota con Bazán. Así que bueno, se pueden comunicar al chat directamente, ¿no? Era la idea que venga Bazán, claro, porque gran nota con Bazán. Mira, nos pueden ver, se pueden comunicar por el chat, Sí, se paran ahí, nos escuchan, Nos escuchan ven. también. Por YouTube, ¿no? Por YouTube, exactamente. en todas las redes nos pueden ver. ¿Querés que hablemos de ¿Podemos- plata? ¿Querés que te traiga el sucio, el Bill Metal? Porque nos estamos yendo, pero yo lo estaba viendo los números, digamos. Está bien, yo lo quiero, el Papa saben de mi afecto, pero hay que pagar las cuentas en algún momento, Sí, ¿no? yo también. Vos yo Vos tenés que también. arpar las cuentas. Te voy a contar algo que está. Porque nos Dale. estamos yendo y te cuento algo de la actualidad, me parece. Dale. Que es lo que. Ustedes saben que cayó el precio del dólar de vuelta. Estamos en 1150. El gobierno está metiendo un golazo fuerte con esto. Algunos dicen que esto va a continuar bastante tiempo porque los 12.000 millones de dólares ya están constantes y sonantes en la cajita del central. Así que en los próximos meses la discusión va a ser, ¿nos conviene un dólar a 1.000? Ya no me parece a mí que la discusión va a dejar de ser. Pará, ¿cómo estuvo hoy? El dólar bajó 1.150. O sea, bajó 7% según lo que ¿El estoy Blue? viendo. El único, el oficial. El no es el oficial. Que te estoy Claro. diciendo, mirá, te lo digo ya, cuánto están todos los dólares. Mirá. Pero ¿cuál era el que dólar estaba hoy a oficial? la mañana? 4.50, perdón. 4.50 el oficial. 1.110 cerró la venta. Los que compren, muchachos, no me lo pidan porque la gente hoy venta más que compra. El Blue 7.38, es el que se desplomó, 1.150. Y después tenés, bueno, el MEP también bajó menos 3.52. ¿Cuál era el que estaba en 1.135. 1060 hoy? El que estaba en 1060 es para la compra el oficial. Ah, el Yo oficial estoy para dando la la compra. venta. Ahora, ¿sí? Ernesto, ok. ¿cuál es el Blue hoy? Para, El Blue hoy es para empresas. El Blue es porque si vos El Blue es para que no Para- quieren para la levantar cueva, guita. para si la estás cueva. ardiendo. vos La no- cueva. Gabriel, no es tu caso. Vos sos una persona honesta y de bien que paga todos sus impuestos. Mirá qué propaganda te estoy haciendo para que no te vengan a buscar lo del arca. Pero si estás incendiado, que me decís, che, ¿y esta plata dónde la saqué? O Vas sea, al Blue todavía. Es la cueva, estamos diciendo. No, porque hoy está a ver, corregime, Ernesto. Sí. Hoy está liberado el cepo. Claro. Solo $100 para comprar Físicos. físico, claro, Sí. exactamente. Pero después podés comprar los dólares que Sí, quieras podés atesorar, sí. bancarizados. O sea, tenés que tener la platita en blanco adentro Claro. del banco para poder Bueno, comprar pero- los dólares. pero Pará, escuchame. Claro. No podés ir por ventanilla a comprar Pero eso, $1,000. eso es blanquear plata. Eso, pare. En ningún lugar del mundo Claro. donde funciona el sistema impositivo, vos podés. No es que yo me bajo en Luxemburgo y digo, hola, buena, ¿de dónde baja usted del avión? A ver, deme $20.000. Eso no existe. Vos tenés que tener cierto sistema de bancarización. ¿En serio? Claro. Yo pensaba ir a Luxemburgo a comprar No, te digo Luxemburgo porque es un lugar así muy controlado, pero sí, pero en España. En España, bueno, puedes ir a comprar. Yo no es que me bajo, entro a un banco muy importante, Claro. banco y vengo y le digo, bueno, dame, no sé, 20.000 euros. No es así, yo están bancarizados, me dicen, bueno, yo se los vendo, usted tiene una cuenta, se lo deposito en su cuenta, usted puede sacar en su cuenta, que es lo que tenemos hoy en la Argentina. Es que en realidad en el mundo a ver, yo me acuerdo hace muchos años cuando estaban los billetes de 500 euros, qué sé yo, en uno de los viajes que hice a Europa, que me llevé euros de acá, en una me dieron un billete de 500. Cuando quise pagar con un billete Olvídate, de 500 allá, terminan con me cara miraban rara. un poco más, era un narcotraficante. Te voy a Sí, contar sí. algo, no hay más billete de 500. No, por claro, eso. no hay más. No hay más, por eso. Porque venían muchas personas, por ejemplo, o
personas con dinero mal habido o evasores impositivos, no importa, Claro. y venían con los billetes de 500. Bueno, de hecho, vos te acordás, La rosadita, Sí, me acuerdo. se hicieron famosos en la rosadita. una claro. de las denuncias que había con esa, que la guita truchanga, era mucho de billetes de 500. Ahora, Para que ocuparan menos espacio. Claro, y la pesaban. Exactamente, como no hay dólares de 500, vamos a ir a buscar los euros. No, y de hecho en Estados Unidos vos sacas un billete de 100 y también te miran. Sí, como- claro. Obvio, claro. obvio. Pero y yo insisto con esto, porque pareciera ser que estamos hablando de algo que pasa en otro lugar. Todas las variables del gobierno en términos de Cambiario. economía, no más cambiario, no, en términos de inflación, que es lo que vas a empezar a tener estos meses. No sé, ustedes, por ejemplo, Sí. voy a un ejemplo, la cochera, a mí me subió 10%. Hay un montón de servicios que ya subieron Las 10%. expensas, Por las más que expensas. el gobierno te diga que no, no sé, ustedes consumen y ya hay un montón de lugares, vos me vas a decir, bueno, a mí no me subió la yerba mate. Sí, está bien, no te subió la yerba mate, pero vos me decís, la cuota del colegio ya la pagaste con 20% de aumento. Si tenés chicos... No tengo- los míos terminaron todos ya. Bueno, no, yo sí, el mío tiene 10, entonces... Pará, y Lucas todavía sigue pagando la cuota de él. No, y yo, mirá, hasta hace poquito terminé de pagar la cuota de la facultad. Claro, Te digo. claro. Pero por eso, todo eso ya te subió. Lo que digo es, lo que está pasando en la Argentina es que la discusión que se va a venir, aunque parezca increíble, es, che, ¿nos conviene un dólar a 1.000? Claro. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Y porque ya nos pasó esto, por ejemplo, ¿nos conviene empezar a comer bondiola de Dinamarca? ¿Fideos de Albania? Digo, son cosas que producimos nosotros, esa va a ser una discusión. Porque hoy, en la Argentina, y yo vi el otro día fideos de Albania, por ejemplo, de Albania, eso lo metí lo vi, hice una experiencia, lo metí y ya se hicieron, se evaporaron. Sí, eran fideos Copperfield, eran malísimos, pero no importa. No son auspiciantes. Pero no, pero digo la verdad, pero vale más barato que un paquete de un fideo de calidad argentino. Entonces vas a empezar a tener temática, por ejemplo, Ya la lo leche vivimos. uruguaya. Sí. No puede empezar a venir aunque tengamos Mercosur y Unión Arancelaria. Los lácteos uruguayos son muy buenos. Exactamente. Vi pan brasilero en muchos lados, que se hace con trigo argentino, eso es insólito. Estamos comprando el pan a los brasileros que nosotros le vendemos el trigo. Bueno, nosotros nos compran la lana y vuelven los suéteres. Eso porque vos te gusta, lo leías en la secundaria cuando te hablaban Sí, ya de no te- ya Inglaterra. no- No, eso no pasa más. Pará, No. escúchame, te voy a decir una cosa. Este equipo está bien dividido. Están los viejos de aquel lado, los pendejos estamos de este. Muy bien, muy bien. Está bien, yo me banco el viejo, si me banco. Si me dicen Joto, me lo banco. No, acá el único. Está el trago, acá está el energético Sí. y yo tomo anís. Me tomo un anís con Perdón, vas a un boliche. ¿Qué pedís? Anís. Me raja. No voy a un boliche directamente. ¿Para qué trago? Claro. Pues eso también marca. No, un poco. Fernando. Cuba consume libre, Cuba trago- libre. No, trago sí. joven, chacho. Ponele. Claro. Chacho. Séptimo es- regimiento. Chacho de Pinar de Rocha. Por eso. No, Séptimo qué regimiento. grande. Séptimo regimiento. no, consume. no, pero hoy te hice un pero te podés un Negroni. Sí, una No, pero pues sí, no. Pasa que. ¿Qué pedís? Y vodka con jugo. Ah, un vodka con jugo. O con O energizante. con bebida energizante. El también. antiguo destornillador. Ah, Bien, bien. Ah, mira. Naranja con vodka era el destornillador, ¿no? Destornillador. No, son los míos todos tragos jóvenes. Qué viejos que éramos hasta cuando éramos jóvenes. Primavera sin alcohol. Estos nombres no se utilizan hoy en día. Hoy en día no. No. Hoy, ¿qué trago es el que está? No, bueno, ese. Hay también alguna bebida de hierbas con bebida energizante también. Pero un mojito, Gaseoso. por ejemplo, muy. Sí. Mojito es más de. No de boliche, sino de. de a la tarde con amigos. Claro. De after work. Ay, Pará, claro. este es un temón. No lo agotemos ahora, lo vamos a Bien. hablar en algún momento. El tema tragos. Tragos, ¿dónde, cuándo, cómo? Tenemos que tener un especialista en tragos. Yo creo Verdad. que hay tragos de mediodía, de tarde, de noche, De playa, de playa, de invierno, de boliches. verano. Por supuesto. Es buenísimo. Sí, es un temazo. Yo me siento en las cuatro estaciones. Soy abstemio, quiero decirlo. ¿En serio? Sí. Bueno, para vos café con leche. Tal ¿no? cual. No, café con leche no. Pero, Con leche de almendras. Agua ¿No mineral. tomas nada de alcohol? Sí, por ahí una pero tomo. O sea sí, que pero- yo sabía que eras de Independiente, pero no tan amargo. Te queremos igual, Gaby. Te queremos igual. No, te lo dejé el chiste porque fue bueno, Sí, ¿viste? estuviste bien, fíjate para la palomita. Pero viste, no contesté nada. yo hasta me reí. Yo tomo todas cosas de jóvenes. Tomo Pernod, Uy, séptimo regimiento. No. El Chacho, ¿no? Ese- No, si pará, Chacho tomaba, pará, Chacho pará, tomaba. Te voy a tirar una. A que- ver. El Whiskola. Sí. ¿Y Cuba Libre? Pero- Cuba Libre. Bueno, el Whiskola está en la noche, Whiskola- bastante ¿Está? presente. Sí, pero sí, con un energizante. No. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Whiskola- El combo viene con energizante. Mirá, Escúchame, el, no sé. ¿Sabe? ¿Eh? el No, Whiskola me lo está- imagino, no. El Whiskola está dividido por la General Paz. Whiskola, sos con Urbano.
Sabelo, si con el whisky cola, vení del conurbano. Perdón, Luca, ¿y el Fernet? No abunda tanto en la noche, en lo que es boliche. En la previa. En la previa sí, la previa Fernando. después ya lo que es boliche, poco. A mí me gusta mucha bebida el blanca. Aperol Spritz, un lindo trago. Bueno, Julio, champagne ¿te no estás pasa, haciendo ¿no? el distraído o no tomas nada? Ginebra, como los gauchos. Yo tomo todo, preferentemente Todo junto. vino, cerveza No, cerveza no. y whisky. Me gusta tomar de vez en cuando un whisky. Pues es que Con estuve, hielo. voy a contar una cosa, estuve en un casamiento, una gran fiesta. Me sorprendió, había una barra exclusivamente de whisky. Mirá vos. Porque está de moda. De whisky de habanos. Era una fiesta importante. ¿no? Claro, pero está de moda, viste que hay No, bares de whisky de habanos. Yo dije, y no, yo no soy de tomar whisky, a ver, sí tomo alguna vez, pero no es que, viste que algunos dicen, no, yo tomo whisky, no, yo No tomo sos como champán, Basile que identifica Oh, cuál es cuál. Había 500 botellas de whisky, yo no sabía, le digo, bueno, recomendame vos, me damos un whisky, recomendame vos cuál, qué sé yo. El azul había es muy uno que bueno. venía- El azul es muy bueno. Ese se terminó Después viene seguida. el black Y bueno, y más abajo, El más red, terrenal, el el red. red. El azul se terminó seguida. vos sabés que el coleccionista de whisky, uno más grande del mundo, está en la Argentina. Y tiene un bar en la Argentina que tiene un montón de whisky. Podemos ir un día, lo hacemos en vivo. Para este tema, el tema tragos, pendiente para la producción. Claro. Bueno, alguien que venga acá y prepare unos tragos, pero cerrando el programa, porque si no, no vamos a Claro, hacer. claro. Les comento que se va a complicar con los habanos, nos va a salir, nos van a Claro, poner las claro. alarmas y listo, pero bueno. Nos quedan minutos nada más, ¿no? Sí, vamos cerrando. No, vamos cerrando, pero ¿podemos cerrar con una línea nada más de cómo viene el superclásico? Uf. Mirá, yo lo titularía, si lo tengo que titular, Sí. es el que pierde se queda sin técnico. Es un superclásico, quita serio? técnico. ¿En serio? Sí. Algunos, yo lo dije, viste, en grupo de amigos, me dijo, no, pero... Pero para Gallardo también. No. ¿Sabes qué es lo que tiene O sea, Gallardo? van a empatar entonces. El que se quede sin... Bueno, el miedo a perder va a estar presente. Están los dos clasificados. Ahora, yo creo que cualquiera de los dos peligra a su cargo. Y es injusto para ambos. Obvio. ¿Por qué? Porque el River de Gallardo no viene teniendo un presente quizá el que todos ideaban. A ver, un mercado de pases millonario, campeones del mundo. En la Copa Libertadores no sacó la cantidad de puntos que esperaba. De hecho, el miércoles juega en altura contra Independiente del Valle. Partido complicado, ¿no? La altura siempre complica. Y tiene quizá un buen funcionamiento. No tiene gol, que sí lo encontró el pasado viernes contra Gimnasia y Esgrima de la Plata en el Bosque. Y después en el campeonato, a ver, ha empatado mucho. River no es un equipo que pierda. River es un equipo que empata y que supera al rival, pero no convierte goles. Y del otro lado, ¿qué pasa? A ver, la era Gago está marcada por lo que sucedió claramente en febrero con esa eliminación más que temprana y, a mi entender, el mayor papelón de Boca en la Copa Libertadores. Pero si pierde el clásico, se lo va a poner en duda, porque perdió ante Newell's y se lo puso en duda. O sea, cada vez que Boca pierde, Gago está en duda. Pero uno ve así, dice, Boca está primero de la tabla anual, Boca está primero en su zona, Boca de los últimos 10 partidos ganó 9. Pero el tema es que el golpe fue tan fuerte que lo hace estar en duda. Yo creo que puede ser un clásico, y va a ser un clásico saca técnico. ¿Por qué? Porque River hasta hace no mucho tiempo, de hecho el último partido local, River se fue silbado. Y la bronca es porque no gana, porque el funcionamiento lo encuentra principalmente en los primeros tiempos. Vos sabés que yo me animo, digo, arriesgo, qué sé yo. Para mí, si Gago pierde, se va sí o sí. Si Gallardo pierde, no sé si Se la agarran con los jugadores más, ¿no? Tiene más espaldas. ¿Sabés qué es lo que Tiene tiene? un poquito más de... Primero que espalda. es Gallardo, es el Sí. técnico más importante de Sí. la historia de River. Y River tiene la Copa Libertadores. Claro. El torneo puede ganar, puede perder, ya está Claro. clasificado, va a quedar eliminado. Puede quedar eliminado y no pasa nada. El foco está en la Copa Libertadores. Ahora Boca tiene el torneo local nada más y los clásicos con River. Hoy el hincha de Boca le pide, le preguntás cualquier cosa, tienen que salir campeones, tienen que ganar la... Sí, Es claro. así, es ganar. La única forma de sanar lo que sucedió con la Copa Libertadores es ganando todo. Pero lamentablemente la Copa Libertadores tiene dueño este año. No.
Yo dije, ¿Qué da- antes qué- de que Racing saliera campeón de la Sudamericana. dije, vamos a salir campeón de la Sudamericana. Así que por cábala tengo que decir que vamos a salir campeones de la Cábala, Está muy bien, por por cábala. cábala. Está muy bien. Sí, sí. Viste que todo el mundo dice, no lo quemé, no digas que vamos a salir campeones. Pero Yo dije que vamos a salir campeones y salimos campeones. lo tengo que podemos decir. dejar grabado esto que dijo Carnota, que Quedó Racing grabado. va a ser campeón de la Copa Libertadores de América Sí, por claro. segunda vez. Sí, pero que lo digas por vos segunda, es de ¿eh? mala Sí, leche. sí, es Mufaroli. No, vos Eso lo- es Mufaroli. vos lo Eso decís. lo dice No, pero está sí mufando. estoy diciendo Perdón, el por hincha segunda independiente, vez. el hincha independiente está pendiente de cómo le va a Racing No, o no más mínimo. yo tengo ¿Eh? 7, No no me más importa. mínimo. Es lo más mínimo. Ustedes Yo tampoco. No te afecta si Ni por si- casualidad, yo quiero que gane siempre. Siempre, yo también. no te afecta No, si de hecho, salen mañana- campeones. yo grité el gol del Chango Cárdenas, yo te lo dije. Sí, sí. ¿En serio? Gritaste la No, contra. no. Tenía 7 años. No, es verdad, No, es verdad. en esa época gritábamos los goles de los argentinos, es así. Sí. Yo soy más grande, soy de más o menos la misma generación de Julio. Yo soy, me van a matar, pero soy de los que piensan que es una locura tener una cancha enfrente de la otra, es una locura. Por eso hay que quedarse con la roja, Sí, nada más. no, la de Racing, el cilindro, viste que es. Además, vos venís de arriba, ves las dos. Sí, es y hermosa, decís, la que dice "Escuchame cosa". una vida de grandeza. ¿No vas a contestar? No, vas no a voy a hacer contestar, dejalo. Señores, nos estamos despidiendo de esto que estamos a la vuelta por Lobstream y en este gran estudio montado ya. A ver, Lob está al aire desde hace una semana, nosotros empezamos hoy, creo que mañana no sé si ya volvemos, porque depende, la producción tendrá que considerar si hicimos mérito como para volver Tal cual. mañana. Gracias, Julio, por la visita. Ha sido un placer. No, ha sido un placer que vos estés con nosotros. Sos un hombre del periodismo más tradicional y más profundo del gran periodismo argentino. La verdad que sos un hombre del gran periodismo argentino, así que te lo agradezco muchísimo. Gracias. Efectivamente. Y bueno, lástima que no te voy a ver en el Vaticano. No lo sé todavía. Epa, ¿eh? epa. Vamos a ver, Vamos a ver si vamos a hacemos ver. alguna vamos gestión. a ver. Capaz que hacemos alguna gestión. Gabriel, ¿vas a andar seguido por acá? Sí, vos sabés que yo cada vez que me invites vengo. Gracias por la visita. ¿A mí me va a tener que aguantar? ¿Me va a tener que aguantar a mí? Y Ernesto y Lucas mañana volvemos. Sí, bueno. Pero viste, yo soy como. Yo tengo una cochería fúnebre. A mí me toca hablar de economía. En la Argentina tengo una cochería, digamos. Esa es la realidad. ¿Qué voy a hacer? Vos elegiste otras cosas. Ojo No, que a vos tampoco. no te vos haces queda- política que también. No, también. Estoy medio mortadela. Estás mortadela. también. Yo limpio con el deporte, no. Ahora ya empieza, ¿no? Ya Sí. nos estamos apenas pasando un minuto. Ya viene Testigos, este programón que viene con dos amigos también, Julio, nuestro. Ah, sí. Con Nacho González Prieto y Sergio Farela. Oh. Así que van a estar, ¿ya están ahí dando vueltas? Sí, están. Ok, bueno, ya vienen. Nosotros nos vamos, mañana volvemos a las 18 horas por Lobstream.